date un segundito para escuchar esta hermosura. No hay nada que me emocione más que imaginarme a todos los carnaliens en los cursos de Tepozcuencos, Coyoacán. Ahí empezó mi camino. Yo conecté con los cuencos de los Himalayas y algo muy profundo cambió dentro de mí. Y siento que puede pasar exactamente lo mismo contigo. Y te lo digo porque cientos de carnaliens que han venido de todo el mundo me dicen: fui a un curso de Tepozcuencos, Coyoacán y ahí empezó mi camino. Y es que de verdad estas frecuencias que emiten estos instrumentos son mágicas. Propician una meditación tan profunda, abren un campo de posibilidades tan bello, porque hay muchísima más información en estas notas que no están ordenadas que en el mundo de la música con letras o con notas específicas, ¿sabes? Esto es como un espacio mucho más etéreo, mucho más lleno de infinitas posibilidades. Y es por eso que hoy quiero invitarte a que vayas a los cursos de Tepozcuencos, Coyoacán, que van a suceder de manera presencial. Recuerda que ahí te vas a encontrar a muchísimos carnaliens de todo el mundo, porque de verdad todos se están aproximando a Tepozcuencos, Coyoacán. Hay un curso en Amatlán de Quetzalcóatl del 15 al 17 de agosto con Jeffrey Torkington, con hospedaje incluido. Hay otros cursos en Colombia, escucha esto, del 15 al 18 de agosto o del 29 al 31 de agosto. En Juriquilla, del 22 al 24 de agosto. Y también se vienen cursos presenciales en Coyoacán, Satélite, León, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Mérida, Playa del Carmen, Guadalajara, Juárez, Rosarito y San José de Costa Rica. Así que si sientes el llamado, por favor en este momento, mándale un mensajito a Jeffrey para que te comparte información. Los cursos están a súper buen precio. El teléfono de Jeffrey es más 52 55 44 43 0106 y también el de su asistente Anaí, que el teléfono es más 52 55 28 62 79 99. Por favor, si vas a uno de los cursos, escríbeme en Instagram y cuéntame cómo te fue, porque me encanta leer sus testimonios. No te pierdas esta experiencia padrísima, agrégale una florecita a todas tus habilidades, a todos tus hobbies y aprende de los cuencos de los Himalayas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Después de una larga temporada de monólogos, vuelvo nuevamente con las entrevistas y vuelvo con un invitadazo. La neta es que estoy súper emocionada. Mi corazón hoy todo el día así de que súper contento de reencontrarme con Mario Garnier, que es un amigo de hace muchos años con quien inicié mi pasión con el sapo. O sea, fue como de las primeras personas con las que yo pude hablar del sapo, porque les estamos hablando de hace 12 años. Sí. 12 años que, a ver, los voy a poner en contexto para que entiendan. Hace 12 años había muy pocos facilitadores de sapo en el mundo. Nos conocíamos entre todos. No había artículos periodísticos sobre el sapo. No había el boom de medicina psicodélica que existe en este momento. Y las muy pocas personas que nos empezamos a interesar por esta medicina, nos empezamos a conectar porque era la única fuente de información. Uh-huh. Y cuando yo comienzo mi camino con el sapo, hace 12 o 13 años, uh-huh,
me entero que hay un señor muy buena onda que se llama Mario Garnier, que está haciendo investigaciones alrededor del sapo. Yo como periodista en ese momento me dicen, mira, si quieres saber ciertas cosas del sapo, pues Octavio Retting, pues Mario Garnier, pues esta otra persona, esta otra, y nada más. Y así nos conectamos Mario y yo, que también fue quien hizo los encuentros mundiales del Bufo alvarius, un documental, un podcast sobre Bufo alvarius. Entonces, digamos que tenemos una gran figura del mundo del sapo hoy día aquí en Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo estás, Mario? Ay, pues gracias, amiga. Gracias por esa presentación. Y sí, yo te diría que lo que nos unió en un inicio fue ese entusiasmo por entender lo que, pues ese encuentro que nos transformó, me pareciera, ¿no? Sí. Que a veces dinamita dentro de nosotros una búsqueda. Y eso fue lo que nos conectó. Y bueno, que en algún momento en el tiempo nos vuelve a juntar y que hemos ido caminando ahí de la mano, ¿no? Uh-huh. A ver, cuéntale a la gente, vamos a hacer un remember de varias cosas. Uh-huh. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el sapo? Más allá de dónde, ¿qué sentiste? Fíjate que escribí un texto que se llama Embonando el espíritu en el cuerpo. Ajá. Para mí, el primer sapo fue... ¿Hace cuántos años? Pues sí, será unos... 13 años. 13 años, tal vez. Uh-huh. Me acuerdo que fue... Más bien te diré lo que me dejó, porque a veces es inefable. Tratar de describir con palabras esas experiencias no es sencillo. Hice un esfuerzo de escribirlo y al final se llamaba Embonando el espíritu en el cuerpo. Okay. Básicamente te diría yo que fue una recalibración profunda en mi esencia, en mi vibración. Fue dejarme un sabor de boca de que soy infinito, de muchas cosas que yo no tenía certeza acerca del espíritu, porque siempre como que he sido bastante incrédulo y cínico, incluso después de haber visto cosas como las que he visto en mi caminar en el mundo del bufo, me dejó la conciencia de lo divino que soy, lo infinito que es mi esencia. Fue una recalibración física también. Uh-huh. Y una clase metafísica donde pude entender que todos compartíamos esencia. Ya ves que tuve esta experiencia de que se borra un poco el personaje que tienes y se me permitió percibir la realidad sin la mente, porque al final, hay muchas maneras de decirlo, pero una de las funciones que tiene es que nos apaga la mente y nos permite percibir la realidad sin ese filtro que está lleno de toda la información que nos construye como personas, y que empiezas a percibir desde tu esencia el espíritu, y cuando no está ese filtro, pues cambia. ¿Por qué? Porque la información llega distinto. Entonces nada cambió, yo regresé cambiado, con una visión distinta, con una sed increíble de saber qué estaba pasando. Y acuérdate, no había para dónde hacerse, o sea, incluso para obtenerlo había que a veces, a ver si no me muero de esta fumada y cosas así, porque no había para dónde hacerse, no había dónde preguntar. Y no sabíamos nada. Nadie sabía nada. No creo que todavía no sabemos nada, nadie. Pero en ese tiempo menos. Menos, porque ahora hay gramajes, sí. Se usa una báscula para servir. Sí. O sea, hay ciertos protocolos. Cuando nosotros comenzamos no había nada. Nosotros fuimos personas que dijimos, tengo el llamado de probar esta secreción, y lo hicimos y no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar con eso. Claro, y yo creo que es algo irracional, es algo que no sé de dónde viene. Yo creo que es un llamado de adentro, porque cuando lo observas con una mirada cuerda, oiga, señor, usted se fue y se fumó el veneno de un sapo, oiga, porque lo hizo, ¿no? O sea, no tiene lógica. Sí, no tiene lógica. Y pero bueno, pues ahí estuvimos los que atendimos a ese llamado. Y yo siempre me gusta hablar por mí. A mí me profundamente como persona.
El otro día estaba preguntándome a alguien, ¿puedes resumirme por qué fumaste sapo o para qué fumaste el sapo? Y yo le decía, es que, digo, a la vuelta del tiempo es una herramienta que me ha ayudado a transicionar de la persona que me había inventado o que yo había heredado como personaje a convertirme en la persona que yo soy, a partir de la congruencia. Siempre poniendo la responsabilidad de nosotros, porque eso lo hablábamos ahorita fuera del podcast. O sea, creo que yo lo habéis dicho 100,000 veces, pildorita mágica no es. No hay. No. Y entonces, a mí, respondiendo a la pregunta, tuve un encuentro con lo divino, tuve una claridad del mundo del espíritu. O sea, para que me entiendas, mis encuentros espirituales era que me mandaron de monaguillo o que me quedaba dormido en las meditaciones. O sea, una papa. Y me sigo considerando una papa espiritual, ¿no? A veces yo heredé una química cerebral, pues, no tan fina como la de otras personas que cierran los ojos y se conectan con el universo. Yo no. Entonces, fue abrumador darme cuenta que existía algo más, darme cuenta de lo valioso y lo divino que era yo. Y ahí empecé a un camino que fue de subidas, bajadas, revolcadas, y creo que sigo en proceso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sabes que hace poquito vi a mis amigos de la época de las fiestas underground. Y fuimos como una generación de un México que se transformó de las fiestas fresas y el antro a ser todos como una especie como de club kids, que nos disfrazábamos y éramos todos experimentales, y empezaban DJs que se atrevían a tocar cumbia de protesta y de repente estabas oyendo un güey que se llamaba Zaratustra tocando El pueblo unido jamás será vencido, y así me junté con estos cuates a hablar de este suceso que vivimos, de esta transformación que hubo en México, de los chavitos fresas a volvernos gente más locochona, más experimental. Empezó a haber una escena artística increíble y me sentí muy emocionada de encontrarme con estas personas que solo nosotros presenciamos eso. Y ahorita me siento exactamente igual contigo, porque de verdad que no importa ya hacia dónde avance la medicina del sapo, nadie va a poder decir que estuvo en ese momento más que nosotros. Sí, fíjate que en la mañana estaba compartiendo en otro podcast ahí con el Escajadillo lo mismo exactamente. Él me preguntó, y hablaba justo de nosotros, de esta, o sea, de esta primera oleada, y me decía, tú alguna vez me dijiste que eras un modificador de la cultura. Y yo creo que lo que sucedió es que yo no sé si para bien o para mal, los hechos, lo que vivimos en aquellos años, ya se sembró y va a florecer en lo que tenga que florecer. Claro. ¿No? Entonces, esto que dices en una retrospectiva, tienes toda la razón. No lo había yo pensado, pero este momento donde el mundo empieza a recibir el sapo, pues ahí estuvimos, lo vimos nacer, ¿no? Güey, qué cabrón. O sea, yo cuando lo pienso de verdad digo, no mames que sí me tocó el inicio, y no mames que fui de las primeras en investigarlo, en conectarme, en servirlo. Y tú igual, güey. O sea, estuvimos en ese mismo momento. Somos como lo decíamos fuera del aire, una generación que inició el movimiento del sapo. No, y entender que lo que, digo, en algún momento sucede, o sea, es generación espontánea, lo que de repente sucede, ¿no? Y no vuelve a suceder. O sea, realmente es un honor haber participado en eso. Y ahorita que estábamos hablando de dónde se han ido acomodando las personas, de repente el universo te junta en un momento, de repente te separa, pero sí es, pues es un momento histórico ahora que lo estoy viendo. Es muy chingón. A ver, quiero hacer esta dinámica contigo. Cuéntame tú cómo me recuerdas en esos inicios del sapo y yo te cuento cómo te recuerdo a ti. Pues yo escuché de una periodista que estaba así como que indagando, ¿no? Y creo que nos conectamos primero me parece que por la gente de Sonora, ¿no? Sí. Por Chichi y Odalis. Odili. Ellos. Y yo escuché eso, que había alguien que tenía interés en pasar información, y yo dije, pues de ahí soy. Uh-huh. Porque tenemos que
o sea, para empezar, cada vez que hablábamos de esto, ni siquiera había juicio, era una incomprensión absoluta. O sea, ni siquiera qué loco estás, es ¿qué? ¿Cómo? O sea, entonces yo decía, tenemos que informar al mundo de esta panacea, que hoy entiendo que yo estaba en un proceso mesiánico, patológico, hoy lo entiendo con otros ojos, pero en ese momento era, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que... Ahí andábamos todos los que nos fumamos el sapo. Pues es que yo creo que es una etapa que se vive y, y aparte no había nadie que nos dijera, oye, coscorrón, estás en el proceso mesiánico, ¿no? O altar sosteniendo, no había nada. Claro. Ajá. Y entonces yo me acuerdo mucho que estabas tú, que tenías contactos pues sí, de periodismo, de todo eso, y dije, pues ahí, ¿no? Y nos encontramos, no sé si la primera vez que nos encontramos fue en un departamento en Coyoacán, bien random, ¿no? Así, una cosa así que estábamos ahí. De hecho, creo que nos hicimos una ceremonia, ¿o qué pasó? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahí fue donde ya nos sentimos, donde se hizo la conexión, pero de verdad es que esto era... Y es que la forma de conectar en el mundo del sapo en ese momento era fumarnos sapos. Claro. Juntos. Claro. O sea, yo fue de que conocer a Gerardo, fumar sapo con Gerardo. Claro. Conocer a Octavio, fumar sapo con Octavio. Conocerte a ti, fumar sapo contigo. Claro. O sea, era fúmate sapos con la banda que conoce el sapo. Claro, porque aparte también había cierta ahí de que no, pues a ver si es cierto que... A ver si es cierto, güey. Exacto. Si se avienta a sus 15, ¿no? Era como una iniciación, como... Claro. ¿no? Sí, eres del mundo del sapo. A ver, échate un sapito conmigo. Verte fumar un sapo, ¿no? Y pues porque se necesitan pantalones. Yo a veces me da risa la gente que dice, oiga, ¿se va usted a hacer adicto al sapo? Yo digo, ay, Dios. No creo. Para volverle a jalar a esa pipa se necesitan pantalones. Yo lo tengo aquí, no me despierto y digo, me voy a echar un sapito. No, hombre, pues no. Se necesitan realmente pantalones para jalarle otra vez a eso, ¿no? Entonces sí era, fíjate qué padre, sí es cierto. Aparte era ahí cierta como competenciacilla, ¿no? De decir, no, sí le fumó bien. ¿No? Sí, no lo tumbó. Sí, fumó parado. Claro. Esa era la máxima. Claro, y está, claro. Wow, el remember, güey. Sí. Y pues fue una etapa bien bonita porque hoy yo lo he ido catalogando como las patologías, pero esas patologías se vivieron muy intensamente y muy bellas, ¿no? Sí. Y y fíjate que acabas de despertar algo en mí bien padre, que fue recordar ese sentir de estamos haciendo historia, vamos a cambiar el mundo. Te digo, hoy lo veo con una visión mucho más tranquila, mucho más neutra, pero en esos momentos, en mi caso, se convirtió en vende tu negocio, casi. Deja todo por esto. Claro, ¿no? Que también no está correcto, no está bien. Pero así me pasó también a mí. O sea, yo fue como, entro al mundo del sapo, estoy recién casada, soy periodista, empiezo a investigar el sapo por un año, me meto al mundo del sapo, pero hasta el copete, y un día estoy en la oficina, en la computadora, y digo, ¿qué chingados hago aquí? Claro. Y renuncio a mi trabajo y me pongo a servir sapo. Claro. Así fue. Lo que pasa, pero bueno, está bien, pero sí. Pero así fue. Y te lleva a un viaje increíble, irresponsable muchas veces, pero al final es una historia increíble. Yo no cambio mi historia por nada, ¿no? Yo tampoco. Y te digo, ahora, cuando he compartido a veces, yo ya le había puesto un tono amargo a esa parte, pero ahorita que lo estoy recordando contigo, no es cierto, es una emoción muy grande, es una emoción, una confusión, es una incertidumbre. Tal vez no estás haciendo las cosas de la mejor manera, pero lo que se siente por dentro es un fuego increíble de descubrir pues yo sigo diciendo que es una biotecnología, esta herramienta, ¿no? Y Yo sigo mandando a la gente que fuma sapo conmigo los audios que tú me mandaste por WhatsApp. ¿Puedes creer? Siguen vivos. Oh, pues qué padre. Wow, ¿no? Sí. Oye, a ver, yo no te dije cómo te recuerdo. Yo te recuerdo igual, así como que yo empecé después de fumarme mi primer sapo y decir, esto va a cambiar el rumbo de la humanidad. O sea, esto es lo más importante que he vivido en mi vida. Porque yo venía de haber probado dimetiltriptamina sintética y haber tenido experiencias muy interesantes, pero que no las quiero disminuir, pero me atrevo a ponerle la palabra recreativas.
y haberme fumado el sapo y decir, no, 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 esto es otro pedo. O sea, esto es otra cosa. Esto es la experiencia de amor más grande de mi vida, el entendimiento de la multidimensionalidad y una especie de simulacro de muerte en donde regreso a una apreciación de la vida otro nivel. Sí. O sea, regresé a mí y dije, no mames que estoy viva y no mames que qué pedo con que existo. O sea, wow, la vida, ¿no? Entonces, a partir de esta euforia que fue tan grande, tan radical, tan rotunda, empiezo a darle sapo a mis mejores amigos. Pero no como facilitadora, sino como un compartir muy honesto de decir, oye, esto me acaba de cambiar la vida, quiero que se la cambie a mi esposo, a mi hermano, a mis mejores amigos. Y empiezo a darle sapo y como periodista empiezo a investigar quiénes estaban sosteniendo esto. Y me di cuenta que había 6 personas a lo mucho que sabían algo sobre el sapo. Y así voy a dar con Octavio, con Chichi, con esta otra chica. ¿Cómo se llamaba? Odilí. Odilí. ¿No? Sí. Gerardo y tú. Y de repente fue como, no manches, a ver, pues quiero hablar con este hombre Mario Garnier, qué onda, no sé qué. Y en ese momento tú traías un proyecto padrísimo de darle sapo a la gente de la calle. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Tú rescatabas homeless. Sí. O sea, tú... Oye, pero con una irresponsabilidad. Nos llevábamos los homeless a la Jusco y también llevábamos palas, por si... No. Ay, eres un loco. No se lo crean, sí, carnaliencitos. No, pero literalmente Mario tenía un proyecto tan, o sea, de esta energía que estamos hablando, de la emoción de salvar al mundo con el sapo. Ajá. Era, tú le dabas sapo a gente de la calle que los ayudabas a encontrar trabajo, los sacabas adelante, los sacabas del hoyo. Sí, lo que pasa es que yo tenía la teoría y fíjate, desde ahí ya tenía yo la intuición, porque empecé a ver, hicimos varios, bueno, no sé si llamarlos experimentos, yo los voy a llamar actos de bondad inconsciente. Sí. O sea, porque con este mismo deseo que sientes tú por tus amigos, o sea, yo me brinqué a los amigos y dije, bueno, ese señor que está ahí en la calle, pues me empecé a acercar con ellos, platicar, les dije, y pues ellos en un saca, ¿no? O sea, pensando que es un high, pensando que es una serie de cosas, yo le expliqué, le dije, mira, esto te puede ayudar. Y con los que yo sentí que podíamos trabajar, empezamos a hacer, y documentamos un proceso, hicimos como varios, pero uno lo documentamos completito. ¿Por qué? Porque yo ahí fue donde me empecé a dar cuenta que si no había un soporte, o sea, ok, llevas a la persona que está en situación de calle, lo expones a la molécula B, lo maravilloso que es la vida, y regresa a la calle, pues no hay un soporte cómo continuar. Entonces, claro, el último proyecto que hicimos, que fue con Ray, fue hasta conseguirle trabajo. Y y fue una cosa bien bonita. Y te digo, hoy lo entiendo como parte de este proceso del brote mesiánico que me dio. Digo, la verdad, ¿no? Pero bueno, ya se me había olvidado eso, sí es cierto, ¿no? Qué padre, Mario. No, es que tenemos muchas historias muy padres juntos. O sea, de verdad que fue como una generación que inició todo este movimiento y hay muchos recuerdos muy lindos en mí de cómo fui adentrándome en este túnel mágico. Mario, en esta necesidad tuya de saber sobre el sapo, también hiciste mucha investigación. Y había mucha gente que decía que los seris sostenían esta tradición y luego empezaron a decir, no es cierto, a los seris les acaban de presentar al sapo, aunque esté en su territorio. Y empezó a haber como mucho... Pues sí, tú empezaste a hacer mucha investigación para saber realmente qué trip con el sapo. Para la gente que nos esté escuchando, cuéntales cuál es la verdadera historia detrás del sapo. ¿Quién descubre el sapo? Bueno, lo descubre Vittorio Spamer, es la verdad de las cosas, ¿no? Premio Nobel de Química. Sí. Y bueno, y en el tema de lo que hablas, fue una cosa bien incómoda y bien polémica. Me gusta siempre hablar de mí y no señalar a los demás. Yo buscaba, cuando estábamos en el sapo, lo primero que yo decía es, necesito encontrar a un señor viejito chamán que me ayude y que me enseñe. Y me puse a buscarlo genuinamente.
Y me acuerdo de haber ido a muchos lugares, a tocar muchas puertas, y una de ellas fue Los Seris. Gente maravillosa. No los descalifico en lo más mínimo. Creo que tienen una gran riqueza cultural. Creo que tienen una gran sabiduría ancestral y de plantas, pero del sapo. Yo tengo... Pues, y esto está ahí, está en el disco duro de casa de Beto Basilio, que no he ido por él, pero ahí tenemos las entrevistas, donde está súper rápidamente trazado, donde está Ray diciendo el primer Seri es Raimundo Barnett, donde él está en un proceso de adicción, y ahí él va contando la historia, y ahí vas viendo cómo se hace la primera liga y cómo se va sembrando toda esta idea, lo cual es muy bello, es muy valuable, es muy loable y todo eso, pero no es una práctica ancestral. No es una práctica ancestral, ¿no? Ahora, lo hace mal, lo hace bien, no, simplemente no es, sí. ¿no? Pero eso también da esperanza, porque yo la verdad me acuerdo ya ves que teníamos muy cercanos también a los australianos que estuvieron viniendo a RAC y todos ellos. Sí. Yo decía, bueno, pero es que esto da esperanza, porque entonces no significa que tienes que ser un señor de una súper antigua tradición para darle esta herramienta de ayuda personal a la gente. O sea, no está mal. No está mal. Lo que está mal es un poquito apropiarse y ni el australiano tiene derecho a decir que él es el único, como tampoco el señor Seri. Todas las personas que estén destinadas, pues lo van a recibir, y pues de alguna manera lo recibimos sin dogma. Eso es otra gran ventaja de esto, porque, bueno, yo entiendo que hay mucho valor y mucho conocimiento en heredar un linaje como la ayahuasca o como los wixárikas que tienen, o sea, los maracames, pues ya se la saben, ¿no? O sea, sí. Dices tú, wow. Sus cantos, sí, todo eso está súper bien. Pero el sapo se nos entrega limpio, o sea, como un área de oportunidad nueva para construir una nueva tradición. Y pues obviamente vienen los errores, y creo que todos hemos cometido errores. Nadie en este camino va a decir, yo soy un Jesucristo del sapo. O sea, eso también es un error muy grande, ¿no? O decir, claro, mi práctica es la correcta. No, eso no está bien. Todos hemos cometido errores y se va construyendo esto. Pero al final se nos entrega libre de dogma. Y el dogma tiene cosas muy buenas, que es, oye, no te pases de aquí porque si pasas de aquí te mueres, ¿no? O sea, puedes decirlo hasta hasta el decir, oye, hay un montón de reglas que no sirven, que son porque se las inventó un viejito y las llevan repitiendo demasiado tiempo. Entonces, era un área de oportunidad. Se nos entrega como humanidad este regalo del sapo limpio. Y es nuestra generación y la que sigue ahorita la que vamos a poner los cimientos de cómo se les va a ser entregado a nuestros hijos. Porque eventualmente, pues esto es algo que va a permear en la cultura. Sí, ¿no? Claro. Ya permeó. Sí, bueno, tal vez yo estoy un poco abstraído, tal vez ya permeó más. Turbo, ya permeó. Mira, Mario, yo siento que no podía ser de otra manera. O sea, el sapo es tan una medicina que te regresa a ti, tan una confirmación de que tú eres Dios. Es una medicina que te da un grado de libertad, de honestidad y de apreciación de la vida que no podía estar ligada a un dogma, ¿no? O sea, a mí cuando yo me pongo a observar la magia de esta medicina, digo, güey, claro que tenía que ser así. O sea, una medicina misteriosa que por mucho tiempo nadie supo ni de dónde salió, ni quién fue el loco que se le ocurrió sacar la secreción de un sapo, ponerla en una pipa, quemarla, fumarla, que se te apague la red neuronal por defecto y de repente vuelves y... O sea, es tan misteriosa porque... Y también es tan misteriosa en su configuración que a la fecha, aunque te hayas echado 100 sapos en tu vida, no puedes narrar lo que vives dentro del sapo. No tiene narrativa, no tiene etiquetas, no tiene dogma, no tiene raíz. Claro, y bueno, a mí lo que me hace explicarme eso es, o sea, la mente, nosotros somos quien escucha la mente. Entonces, esta es una experiencia que tiene que ver con el espíritu, con la esencia. La esencia es otro layer más adentro que la mente. Entonces, tratarlo de poner en palabras es tratar de ponerlo en un formato donde no cabe. Uh-huh. Entonces, yo creo que por eso se genera esta expansión del alma. Ahora,
Yo he estado mucho reflexionando el tema de dónde está el verdadero sentido y dónde se vuelve medicina, dónde se hace droga, dónde es una herramienta. Y me gusta compartir siempre, porque yo sé que tú también has visto personas que entran en contacto con la secreción y no pasa nada. O sea, tienen este momento de éxtasis y luego regresan. Lo que lo va convirtiendo en medicina es el trabajo diario y la congruencia. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entenderlo cuando estábamos, porque yo creo que yo de alguna manera estaba idolatrando la sustancia y la experiencia, pero luego llegué a un punto donde dije, ya no estoy avanzando. ¿Qué está pasando conmigo? Ya no con afuera. ¿Qué está pasando conmigo? Y fue cuando ahí fue ese trago amargo de decir, es que no importa si yo le pago determinado dinero a don chamán para que venga a hacerme el trabajo, eso es imposible. Entonces, todas esas lecciones que me fue dando el caminar, las fui integrando poco a poco y dando su debido lugar a la secreción del bufo como una biotecnología, como una herramienta que se convierte en medicina en medida de que yo soy congruente con lo que voy sintiendo y aprendiendo, ¿no? Sí. O sea, sí siento que es una medicina que incluso en su infinita inteligencia va a elegir a quién sí le abre el portal de entendimiento y quién no. O sea, hay gente que puede fumarse un sapo y pensar que se durmió. Sí, fíjate que yo eso Qué loco es eso, ¿no? Sí, o sea, hay gente que se fuma un sapo y regresa y dice, ¿me dormí? Y tú como, ¿cómo? O sea, ¿cómo la experiencia más trascendental de mi vida, la experiencia más importante de todo lo que he vivido jamás, es para alguien lo más X que le ha pasado en su vida? No, y hay gente, yo hace poquito estuve con una persona en Nueva York que se fumó un pipón, pero bestial, así tamaño de esos que dan miedo. Snoop Dogg. Sí, exactamente. Y me acuerdo que se sentó y luego abrió los ojos y dice, no, pues sí, está muy bien esto, ¿no? Y yo dije, ah, caray. Y luego entonces empecé a platicar con él. Y me di cuenta que así como hay personas que no entran, también hay personas que ya están ahí. Ah, claro. O sea, hay personas que, ok, o sea, no sé, es una frecuencia, si lo pudiéramos poner en palabras, porque el otro día me criticaron por estar usando frecuencias y vibraciones, entonces voy a hacer un disclaimer. Si somos en mi entender, una frecuencia que vibra de determinada manera y llega el bufo y nos altera esta vibración, nos sube de vibración, por así decirlo, hay personas que no es un shock tan grande porque se encuentran cercanos a la vibración donde te proyecta el bufo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces se sientan, se fuman su pipón y dicen, oh, sí, excelente. Oiga, pero ¿qué? No, todo muy bien. Y hay personas que de plano, yo siento que shock es imposible que las frecuencias se alineen y rebota y entonces se durmió el señor y aquí no pasó nada, devuélvame mi dinero, casi, ¿no? Entonces, es bien extraño porque, como yo me lo explico una vez más, es que nuestra esencia es una vibración en este universo que por resonancia atrae y genera toda la realidad que nos rodea, ¿no? Y igual, si no estamos en frecuencia para poderlo recibir, no hay manera de lo que lo puedo. Y eso explicaría un poco, así es como yo me lo explico, no digo que sea verdad, ¿no? Sí. Lo que estás compartiendo. Hay una historia bien interesante de Ram Dass, que ya ves que antes de ser un señor meditador clavado en la expansión de la conciencia de forma natural, pues fue un turbo psicodelicazo, güey. Ram Dass se metió más ácidos que todos nosotros juntos. Entonces Ram Dass estaba extasiado con el LSD y decide ir con su gurú, va con Maharari y le da una cantidad muy alta de LSD. Y pues Maharari dice, no siento absolutamente nada, güey, porque ya estaba ahí. Sí, es lo que yo creo, que hay gente que ya está ahí, ahora eso lo ya explica, estaba ahí, ¿no? No le fue una novedad, ¿no? O sea, dijo, pues la unidad, pues el amor, pues apreciación más de la vida, ya estaba ahí, ¿no? Entonces sí, hay banda que podrá estar ahí, pero banda que sí le va a significar el cambiazo de su vida. Es que es donde te encuentras. Ahora, nadie es mejor que nadie porque está en una vibración diferente. O sea, digamos que pues es un arbolito que va en diferente etapa y todos vamos en diferente etapa, ¿no? O sea, sí. Nadie es superior a nadie
por tener una vibración más alta, que es algo también que me provoca mucho plurito cuando empiezan a decir, no, es que yo la alta vibración, cállese. Me choca. O sea, estamos todos aprendiendo y tú estás aquí, pero hay otro que está más arriba, pero hay otro que está más arriba y no importa. O sea, son posibilidades distintas. Es un viaje del alma y hay quien se lo quiere spoilear y se lo echa rápido y hay quien se va de despacito. Entonces, este tema de dónde va cada quien, pues es algo bien respetable. Lo que sí creo es que el bufo acelera la frecuencia o sí altera en lo profundo nuestra esencia y la frecuencia de nuestra esencia, si pudiéramos ponerlo otra en vez, algunas palabras, intentando poner en palabras conceptos que son de espíritu, que no es posible al final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no caben en esta realidad. ¿Tuviste cuando iniciaste con el bufo procesos de integración muy duros? O sea, como de despersonalización, como de insomnios nocturnos, de, ya sabes, todo eso que se vive. Sí. Y bueno, yo también me tocó vivirlo muy duro y no sabíamos a quién acudir. Cuéntale a la gente de esos trips. Bueno, es que eso nunca lo había contado. Ahora que fíjate, yo me fumé un sapo y a las 10 de la noche en Santa Fe y a las 5 de la mañana agarré un coche, manejé 1,000 kilómetros y y llegué al norte de México. Y ¿De trabajo o qué? No, era el inicio de unas vacaciones, no me acuerdo. Ok. Entonces me acuerdo que llegué, me sentía muy extraño, pues ya sabes, las reactivaciones y todo, pero ni siquiera creo que habíamos acuñado la palabra, o sea, no había nada. Despersonalización, o sea, esa palabra, no, o sea, X. Entonces, me acuerdo que llego esa noche y me senté en un sillón viejo. Y entonces yo empecé a alucinar o a entender que yo había absorbido ese sillón. Entonces que toda la mala energía de los traseros que habían pasado ahí, yo ya me la había, porque me acosté ahí, o sea, llegué y me acosté entonces me despierto a las 2 horas, pues con una ansiedad increíble y yo tratándole de dar explicación, algo me pasó y yo me absorbí esto o ya tal vez me embrujaron o qué pasó aquí, o sea, una ansiedad increíble y y una incomprensión absoluta de lo que estaba pasando, ¿no? Me costó mucho tiempo tranquilizarme y empezar a entender que lo que estaba pasando es que todo mi sistema de creencias se había desbaratado. Que todo lo que yo creía, que yo entendía como religión, espiritualidad, se había caído de golpe. Uh-huh. Que todas las personas que me estaban rodeando, muchas estaban de más en mi existencia. Y otra cosa que también me generaba mucha ansiedad, empecé a ver que todo lo malo que estaba afuera, que después me tomó un tiempo entender que eran proyecciones de mí mismo, ¿no? Pero como nadie me lo explicó, sufrí muchísimo. Y me acuerdo mucho que le hablé a alguien que yo sabía que tenía como que, pues algo de conocimiento. Te digo, mi bagaje espiritual era ser monaguillo y robarme los pesillos de ahí de la canasta y quedarme dormido en las cuando me llevaron a meditar, ¿no? Entonces, cero. Y yo tú en un proceso, no. Claro, no. Que ahora me permite ver con ojos de cariño a las personas que llegan así porque pues yo llegué igual. Claro. O sea, y entonces fue un proceso muy duro, pero sin embargo algo adentro de mí me decía, es que esto está bien. O sea, no sé qué está pasando. Pero confía. Pero búscale más. Y luego, muy irresponsablemente, a los, creo que 10 días, yo ya tenía 10 sapos ahí en mi escritorio en la Roma, buscando un terrario. O sea, creo que tú sabes quién me los vendió. Pero no vamos a decir nombres. Pero creo que tú sí sabes quién me los vendió. Muy irresponsable. O sea, ¿dices sapos de verdad en tu casa? Sapos. Yo nunca tuve un sapo, ¿eh? Pues es una irresponsabilidad. Eso no está bien. No. Eso no está bien. Ya. De alguna manera. Pero bueno, eso es lo que... Sí. Bueno, inicios de todo esto. Y me compré un terrario, pero tuve los sapos antes del terrario porque se tardaron como 2 semanas en terminarlo. Entonces ahí en unas peceras y todo eso y ahí viendo cómo le íbamos a sacar el jugo. Entendiendo la especie.
Claro, ¿no? Oye, Mario, yo mi primera experiencia así durísima, me acuerdo que fue de la siguiente manera. Yo voy a una casa en Desierto de los Leones a entrevistar a Octavio Rating. Y unos días antes yo había hablado contigo y tú me dijiste, no vayas a fumar sapo con Octavio. Y yo te dije, sí, te lo prometo, Mario. No, nada más lo voy a ir a entrevistar. Saludos a Octavio, que lo amo, ¿eh? Sí, le mandamos saludos. Sí. Le mandamos muchos besos, muchos saludos. Sí. Pero bueno, así fue la historia, ¿no? Entonces me dices, no vayas a fumar sapo con Octavio. Y yo, no, para nada, no voy a fumar. Solo lo voy a ir a entrevistar. Ajá. Entonces yo llego a esta casa en Desierto de los Leones. Sí. Sale Octavio Rating, que en ese momento, o sea, estaba tan guapo. Sí. Estaba muy guapo, Octavio. Yo estaba muy chavita. Entonces yo lo veo como un Jesucristo locochón acá, de que el güey que sirve sapo guapísimo, todo. Y me ve, me hace así, me apunta con el dedo y me dice, a mí me vale madre con quién has fumado sapo. Tú ahorita vas a fumar sapo conmigo. Y yo dije, bueno, mira, un sapito más, un sapito menos. O sea, pues sí me lo he hecho. Dije, bueno, pues ¿qué puede pasar? Y entonces me fumó lo que yo creo que ha sido el sapo más fuerte de mi vida entera. Sí. Con una dosificación estratosférica al estilo de Octavio. Sí, pues tienes... Me doy un zapazazazazazo. Todavía le doy un aventón de regreso a la Condesa Octavio. Me voy como 2 horas de tráfico manejando, platicando con Octavio. Lo dejo en un depa ahí en la Condesa, me voy y esa noche no puedo dormir. Sí. No puedo dormir, empiezo así con algo que yo dije, me va a dar un brote psicótico, ¿qué es esto? Pero yo vengo de familia de doctores, entonces empiezo a hacerme yo, ¿sabes? Como todo el análisis clínico. En la mañana estoy completamente despersonalizada, pero en ese momento no existía la palabra despersonalización. Solamente sabía que tenía mucho miedo de salir a la calle, que estaba sintiendo que todo era como una especie de obra de teatro. Sentía que todo era como actores. Estaba en muchísima ansiedad, muchísima angustia. Y hablo contigo y te digo, ¿qué hago, Mario? O sea, estoy vuelta loca. Y me dices una frase que nunca se me va a olvidar. Me dices, el sapo se cura con sapo. Vuelve a fumar. Ay, no. Y yo digo, no mames, ¿cómo crees? O sea, no me atrevo a fumar sapo otra vez porque la neta estoy muerta de miedo. Y esa noche llega mi esposo a la casa, como unos días después, ¿no? De haber vivido toda esta locura. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy loco, pero necesito que confíes en mí. Necesito que me des sapo. Porque yo tenía sapo ahí en la casa, ¿no? Las hojuelas. Y le digo a Alfredo, dame sapo porque si no, no voy a salir de esta. Y llevaba ya varios días sin dormir y estaba como muy locochona. Y me fumo un sapo y dicho y hecho, aterrizo perfectamente bien. Se integra perfectamente bien mi sapo y vuelvo a la normalidad, pero ahora como con una visión padrísima, ¿no? Era como si me hubieran dado así como un... Pero usted no haga eso en casa, ¿eh? No usted no haga, hagan esas cosas, son salvajes del pasado. Usted no se comporte así, por favor. Recuerde que usted está oyendo una entrevista de los cavernícolas del sapo. Sí. Wow, Pero bueno, así fue como bajé de esa locura y pude integrarlo. A ver, cuéntame, Mario, por favor, ¿cómo ha sido para ti el pasar de los años y tu entendimiento con esta medicina? ¿Qué quiero decir? Tus primeras revelaciones al día de hoy. ¿Cómo lo vives ahora? Fíjate que yo he ido dándome cuenta que es una herramienta que puede ser usada de muchas formas, que es una herramienta de autoconocimiento. Hoy justo meditaba y platicaba el tema de empezar a sacarle el tema de salud mental. ¿Por qué? Hace unos días estuve con una persona que fumó y me decía, es que yo me tuve que esperar a fumar sapo para no llegar desde la necesidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estaba sintiendo que mi mundo se desvanecía, decía, tengo que fumarme un sapo, porque así me había funcionado antes. Y dice, esta vez atravesé la tribulación que tenía y después fumé el sapo y entonces llegué desde otra manera, desde otro punto. Entonces, esta connotación de herramienta de salud mental, empiezo yo, en mi caso personal, porque siempre hablaré por mí, no,
nunca imponiendo, cada quien lo entiende como puede. Para mí termina siendo una herramienta de autoconocimiento, de autonavegación y, como te decía, es la oportunidad de percibir la realidad sin el filtro de la mente para empezar a con mi esencia, desde quien soy yo, criatura, espíritu, percibir la realidad. Y entonces, para mí ha sido una herramienta para hacer una transición a mi verdad. Ha sido un proceso incómodo. Cometí muchos errores, perdí muchas cosas en el camino, gané muchas otras. Y al día de hoy ha sido un camino para aprender a vivir distinto. Uh-huh. No cambio este camino en lo que me he convertido. O sea, agradezco y sé que es perfecto esto. Y para mí ha sido un vehículo para transitar de quien yo era a la persona que soy ahora. Utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento y de autotransformación. ¿Qué opinas de toda la escena psicodélica actual? O sea... Estoy un poco desconectado, amiga. No te quiero decir como la escena, como que me digas cosas específicas sobre la escena, sino como el crecimiento brutal que ha tenido el wellness a nivel mundial. O sea, olvídate el sapo. Todas las medicinas, pospandemia, todo este crecimiento, toda esta revolución, todo este atrevimiento de cada vez más gente que tal vez nunca hubiera conectado con psicodélicos, ahorita aproximándose a los psicodélicos. Pues, güey, te tocó la transición. O sea, estés desconectado o no, sí, sabes. Sí. Bueno, yo te diría que lo que pasa es que hay una pandemia de salud mental. Sí. Por cómo vivimos. O sea, por la cultura en la que estamos inmersos. O sea, como que no funciona, digo, siendo muy sinceros. Sí. Entonces, pues los síntomas que se manifiestan son todas estas depresiones, ansiedades, enfermedades mentales. Entonces, está rebasado. Lo que ofrece el sistema médico ya está rebasado. Sí. Y yo siento que el sistema médico es muy bueno, funciona, ha traído cosas maravillosas, pero ahorita... Como la penicilina y los antibióticos. Claro, pues sí, quien diga que eso no sirve, pues claro. O sea, no vamos a juzgar a las farmacéuticas por las cosas bondadosas que nos han traído, que hay de todos tipos, hay buenos, malos, no sé, X, ¿no? Lo que yo quiero transmitir es que ya es imposible tapar el sol con un dedo de que esto tiene al menos efectos distintos. Ya no voy a decir que son mejores. ¿Por qué? Porque cada persona con el uso de la herramienta los hace mejores o peores. Claro. Porque la responsabilidad está en el uso que tú le das a lo que aprendes. Porque para mí esto es para darme cuenta. Voy y me doy cuenta, pero el hecho de que yo sepa cómo se hace el pastel de chocolate no significa que mañana voy a tener un pastel de chocolate ahí. O sea, ya supe cómo, ya me conocí, ahora quiero esto. Entonces, estamos viviendo una época donde se cayó la mentira de que si te tomabas algo podías arreglarte del espíritu y de la mente. Porque al final todas estas son manifestaciones de incomodidades en el espíritu, de que algo no está bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos abre una posibilidad de obtener resultados diferentes. Nada más. No estamos diciendo que sea la panacea, pero sí abre un camino a que tengamos resultados diferentes. Uh-huh. Entonces, yo siento que pues ya o sea, lo que está pasando con la psilocibina, o sea, ya es ridículo quien diga que no sirve, o sea, o que quien lo pueda juzgar. Es más, quien lo pueda juzgar hoy en día ya es ridículo. Sí. Entonces, eventualmente vamos a llegar al 5MO. Siento que todavía falta tiempo. Siento que faltan protocolos. Siento que faltan muchas cosas, pero que ya estamos en la dirección correcta. Y es que es el tiempo también. O sea, ya llegamos al momento donde quien... Pues mira, son cosas acá medio New Age y esas cosas que pues, a veces suenan raro, pero la verdad es que la Tierra está en otra vibración. O sea, estamos transitando a otro, llámale la era de Acuario, no sé cómo le quieras llamar, o a la conciencia colectiva evolucionando, como quieran llamarle. Está cambiando. Uh-huh. Y los viejos modos ya no sirven. Funcionaron mucho tiempo y se agradecen y se bendicen, pero hoy ya no funciona. Entonces, esto es lo nuevo, es imparable. Ahora,
tenemos una gran responsabilidad porque somos la generación de transición. Así como fuimos, a mí me tocó ser la generación de transición al internet, o sea, de haber crecido todavía, con que llegó el trumpet con el que te conectabas al internet y ese tipo de cosas, ¿no? Esa cosa, los modems esos. O sea, así nos está tocando también ser esa generación que estamos, pues, recibiendo esta primera oleada. Ahora, yo lo que me di cuenta también es que hace unos años yo pensé, esto ya sucedió, ¿no? Y de repente, el termómetro que yo tengo siempre es, salgo a la calle y digo, ¿cuántas personas de las que estoy observando ahorita saben del sapo? Y luego digo, no, yo creo que como que el 90% o el 80%, ¿no? Entonces apenas está empezando. A veces estamos inmiscuidos en todos mis cuates. Es como dicen, ¿por qué no ganó mi político si todos votamos por él? Pues sí, hermano, todos los de tu colonia, tu rancho, pero la verdad es la realidad del mundo. No es la realidad del mundo, ¿no? Entonces, ahorita estamos donde empieza a soltarse. Me llama la atención. No sé si escuché que tu podcast, que es sobre psicodélicos, era de los más escuchados, ¿no? Sí. Eso habla de que sí hay una recepción en la sociedad de los temas de la psicodelia. Porque es el tiempo. Porque es el tiempo ya, ¿no? Pero también es el tiempo de la responsabilidad y de no... de darle su debida dimensión. Porque ya había pasado esto en los 60s. Sí. O sea, ya esta es la segunda vez y no aprendimos. A ver ahora cómo se va a mover. Exacto. ¿Qué vamos a hacer con lo...? El mundo no estaba listo para lo que pasó en los 60. Sí. Bueno, también imagínate, yo luego me pongo a contextualizar las cosas. Por ejemplo, con el ashram de Osho, ¿no? No es lo mismo que ahorita la gente vaya a un ashram a la gente de la Segunda Guerra Mundial yendo a un ashram. Pues sí. O sea, imagínate los procesos catárticos que había en ese momento. Imagínate la represión sexual que había en ese momento. Entonces, tú te coges con quien quieras, haces lo que quieras, todo bien. Ahorita, en ese momento, güey, las buenas familias, las buenas costumbres, el deber ser, el calladito te ves más bonito, estaba a tope, güey. Entonces, obviamente, los procesos con psicodélicos eran 4,000 veces más intensos que ahorita. Los procesos con meditaciones como las de Osho eran 4,000 veces más intensas que ahorita. Ahorita la banda ya no te llega en el mismo lugar. O sea, yo simplemente te puedo atestiguar en 12 años de servir esta medicina que cuando yo comencé a servir sapo, no es lo mismo que ahorita. Cuando yo empecé a servir sapo, yo parecía que vivía en el manicomio. Exacto. La gente pegaba unos gritos, la gente se volvía loca, la gente... En esa desfragmentación, en ese dejar de existir, había una resistencia egocéntrica muy heavy, de todos los perfiles. Sí. Porque no había, en el consciente colectivo, no estaba integrado el sapo. Yo ahorita le puedo servir sapo a 30 personas en un retiro y las 30 personas parecen unos angelitos. Eso no sucedía cuando tú y yo comenzamos. Fíjate que ahora que lo contextualizas de esa forma me hace sentido, porque yo decía, ¿qué pasó? Que el sapo, el espíritu evolucionó, ¿qué pasó? Ya sabe tratar más a los humanos, porque... A ver, reflexionemos sobre eso, porque, porque ha evolucionado. No, claro, yo me doy cuenta, es más, tengo unos videos antiguos donde, caramba, eran unos exorcismos y unas... ¿Loqueras? O sea, que tú decías, o sea... Caramba, ¿qué es esto? Que se está mordiendo la cadera a esta persona. ¿Cómo lo logró? O sea, que un día vi un video. Y dije yo, se habrá quebrado la espina el dorsal. Hueso o algo. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, que tú decías... Y la verdad es que... La gente se arrancaba los pelos, se aventaban, vomitaban, pegaban de gritos, se encueraban. O sea, era neta unas cosas muy fuertes. Como el inicio de la psicodelia en los 70, como los inicios de los ashrams también en esos años. Y lo peor es que eso es lo que se escuchaba. Ajá, ¿no? Entonces por eso también el sapo tenía la fama que tenía. Claro. Era como, uy, no, el sapo es de locos. Claro, y hoy yo veo a señoras copetonas que toman su chai o cómo se llama y que van al yoga y que también han fumado sapo. Y señoras de 80 años que se fuman un sapo y las ves perfectas. Ya no hay las reacciones de antes. A ver, ¿por qué piensas que se haya transformado tanto, Mario? Fíjate que esto que dices de que se va diluyendo en
en el inconsciente colectivo tiene sentido. Digo, son hipótesis, ¿no? No podemos, pero tiene sentido. Pero esa hipótesis a mí me hace sentido. Claro. Como que pasamos de no saber qué era el sapo y la gente probando sapo también, así como nosotros sirviéndolo, ellos siendo los primeros en experimentarlo, casi, a que ahora pues haya en la conciencia colectiva un entendimiento de lo que es esa desfragmentación. Claro, y que ya hay de alguna manera... pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Ya existían esas definiciones. Lo que pasa es que no habíamos ligado los puntos. Yo ahora que estuve estudiando... Bueno, no estudiando, pero entendiendo lo que es la disolución del ego, pues claro, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que llegas con disciplina, respiración, alimentación, o sea, y si de repente expones a alguien a eso, pues ¿qué me pasó? ¿No? Pero ahora que ya está toda la información diluida, que ya es mucho más fácil, ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono y dice lo que opina y todo eso, bueno, pues se ha diluido más la información y creo que tal vez tenga que ver con eso, pero sí es verdad, sí es verdad. Yo veo procesos distintos y digo, sí de repente veo alguna que otra cosa, pero ya son contadas, ya no me da el pavor. Me acuerdo en los tiempos irresponsables, que yo decía, bueno, a ver si bueno, una vez Pete, Beto y yo, o sea, estábamos en el depa ahí de Beto en la Condesa, Pete Prieto y Beto Basilio y yo, y de repente un señor, o sea, dijo, me voy a echar por la ventana. O sea, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que decía yo, hay que relajarnos y todo eso, pero, o sea, hubo que sostenerlo porque el señor decía que se iba a echar por la ventana en su, ¿no? Entonces, y es verdad, ya no lo veo tanto. No, ya no pasa eso. A mí me llegó a pasar un día que vino un hombre italiano a hacer sapo conmigo y por lo general yo siempre estaba en las sesiones sola. O sea, era el participante y yo en mi depa de la Condesa, ¿te acuerdas? Y ese día, gracias a Dios, estaba mi marido en la casa. Y este hombre, en el momento en el que el sapo entra con toda su fuerza y entra en una idea de que se acaba de morir y se empieza a resistir a la muerte, pues le sale una fuerza subnormal, ¿no? O sea, es como un instinto de supervivencia llevado al máximo, porque está luchando en su imaginario por su vida. Claro. Y lo primero que tiene enfrente para luchar es conmigo. Entonces este hombre se para, se va sobre de mí y me empieza a ahorcar. Y me empieza a ahorcar, pero, o sea, no me lo podía yo quitar de encima. Entonces, en ese momento le grito a Alfredo y gracias al universo, Alfredo está ahí. Sale y se para este hombre y este hombre como que ahí capta lo que está haciendo y nada más voltea y le dice a mi esposo como, perdón. Y ya se tranquiliza. ¿no? Pero me empezó a ahorcar, o sea, en plena sesión. Y otra cosa, esas cosas nadie habla cuando dice, ay, déjame, voy a ser mi facilitador de sapo. O sea, espérame tantito, ¿no? Pero bueno. Pero también ahora a los facilitadores no les va a tocar ver esto que a nosotros nos tocó ver. En serio, yo lo veo con gente nueva porque estoy en contacto con gente bueno, más. Qué bueno. Y qué bueno. Pero a nosotros sí nos tocó sostener procesos muy heavy metal. Neta, sí. Sí. Oh, yo pensé que estabas hablando de un italiano. Un día llegó un italiano también ahí a la Condesa. ¿No será el mismo? Ay, sí. No, porque, bueno, no sé, pero este señor dijo que venía del Vaticano. Yo creo que venía en brote, alguna cosa así. ¿Del Vaticano? Sí, y que quería que le diéramos 2 pipas, que le prendíamos, que nos venía a decir cómo se fumaba el sapo y que yo creo que venía en brote, francamente. Al final no le hicimos caso. Y quería que le metiéramos 2 pipas por la nariz y que se lo iba a respirar por la nariz, que esa era la manera... No, unas loqueras. Es que sí, esa época fue muy loca. Degenerados. Hay una historia también, me acuerdo que Harry me contó. Sí. O sea, no, increíble. O sea... Hay unas historias muy fuertes que nos tocaron vivir. Y sobre todo también a las mujeres que estábamos en el camino del sapo, porque... pues mayormente eran hombres y éramos muy pocas las mujeres que servíamos esta medicina porque tiene una intensidad y requiere una fuerza y era una cosa muy intensa. Entonces, sí, mujeres éramos muy poquitas, ¿no? Eran más hombres. Sí, y pero fíjate que ahora que haces, de verdad, es verdad, los procesos son diferentes. Pareciera también que... Pues es que yo creo que hay evolución en el cosmos y el universo y se va refinando el encuentro cósmico entre la secreción y el humano. También pudiera ser por no sé cómo, pero ya ves que en los campos a veces eso que dicen que
una vez que 100 changos aprenden una cosa, empiezan a nacer changos que ya lo saben. Tal vez sea algo como eso, solo haciendo hipótesis, ¿no? Sí, pero sí claro. tienes razón. Pero también me da gusto porque eso quiere decir que va permeando, que más personas pueden sostener estos procesos. A mí me da gusto que haya personas o sea, tú me conoces desde el principio. Yo fui un promotor de que esto, o sea, yo trataba de a mis compañeros facilitadores darles herramientas. Sí, O sea, eras muy sé- compartido. ese era ¿por qué? Porque mi sueño era que pudiera llegar a todo el mundo y que yo no tenía suficientes manos y que yo no tenía Tiempo para dar tanto. ¿no? Entonces yo decía, esto es necesario. Hoy pienso diferente, pero en ese momento fui congruente con lo que pensaba. Y un poquito sigue siendo antes yo quería educar a los practicantes. Hoy creo que, y lo comentábamos fuera del podcast, al que tenemos que educar es al participante. 100%. ¿Para qué? Para que sepa sus límites. ¿Por qué? Porque pues tú llegas y en aquellos años, pues ¿cuánto es? Pues quién sabe cuánto es lo bueno. Pues hasta donde no se haya muerto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Y pues ahí le vas encontrando la forma. Pero también pues te ponías en manos. Yo tengo el ejemplo específico del Cambo, donde... O sea, llega un señor y me dice, yo te voy a hacer facilitador de Cambo. Y yo, venga, enséñeme usted cómo se hace eso. Me dice, pues te voy a poner 40 puntos en el pecho. Y yo, pues ¿qué será eso? Venga. Pues ya te imaginarás la intoxicada. Casi te mueres, ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, me hizo 10 ventanas y me puso 4 veces. Y yo aparte en esta actitud machista de que sí puedo. Pues sí, ya me estaba ahí casi muriendo, ¿no? Y claro. entonces, pero... el sentido común no tenía... Bueno, hoy que lo pienso, creo que sí era de sentido común, ¿verdad? Pero en esos momentos no me lo pareció. Y entonces me puso mucho y igual era así, con el sapo y igual así era con todo esta... Todo era muy rudo. Claro. O sea, ahora yo escucho las nuevas generaciones que me dicen, ¿cuántas micras de LSD consumiste? Y yo, güey, cuando yo iba a los raves de Chavilla... un señor raro se te acercaba y te decía abre la boca y te daba 5 gotas y te las tragabas. O sea, todo mi camino psicodélico fue así, muy rudo. Igual con el Cambo, así fue como fuerte, con el sapo, con la ayahuasca, con todo. O sea, mi primera ayahuasca fue con un güey que se llama el Mayahuasca. ¿Sabes quién es? Ah, sí, que vendía unas botellitas de ayahuasca en forma de corazón. Con él fue mi primera ayahuasca de la vida, Mario. Ok, bueno. Porque era la única forma de conectar con la ayahuasca, era lo que había. Sí. No era como que ahora, hay 19 facilitadores de los que puedo elegir. Claro. En ese momento, encontrar ayahuasca era como encontrar la piedra filosofal. O sea, era algo insólito. Había, yo me acuerdo, 2 lugares donde las podías... Bueno, 3 con el Mayahuasca, ahora que me acuerdo. Había una tribu ahí en las lomas, que eran los peruanos, y había otra tribu que estaba en Xochimilco, que eran los colombianos. Me acuerdo que hasta había estatus, ¿eh? O sea, sí, claro. Si venías acá con los peruanos, ibas a Las Vegas, a las... A Las Vegas, a las lomas. A las lomas, y si ibas con los colombianos, los taitas, a tomar viaje y vas a Xochimilco. Sí. Me acuerdo, y eran los únicos 2 puntos en la ciudad que había donde podías tú acceder. El Taita Querubín, que era quien venía a dar medicina. Y también, yo qué contrastes. O sea, mi primera ayahuasca fue la ayahuasca y el segundo fue el de las lomas de Chapultepec, que yo tomé ayahuasca en mi segunda ayahuasca con puros políticos, con Ichiro. Ah, bueno, me faltó decir Ichiro. Ichiro. El Ichiro era otra... Pero él era de esa gente de José Campos, de Pepe Ramos, toda esa gente de ahí, ¿no? Sí. Y sí, Ichiro, tienes razón. A mí me toca muy fuertes ayahuascas. Muy fuerte. Y eran unas maratónicas de 20 horas. Yo me acuerdo de haber estado con Ichiro 20 horas en sesión y yo recuerdo despertar con un crepé de este tamaño. O sea, parecía yo Gloria Trevi. Es un pelo de este tamaño, Mario, de que me había revolcado la ayahuasca a otro nivel. Claro. Y yo, en mi locura, me había hecho un crepé de ese tamaño. Y yo despertar y no darme cuenta, yo como en la integración de que, hola amigos. Y luego ya cuando salí me vi en el espejo un pelo de este tamaño del revolcón que me dio, güey. Sí, qué épocas tan padres. La verdad es que me encanta este remember. Sí, ahora que no lo había hecho, qué padre. Qué padre, ¿no? Que lo va uno enterrando así. Yo me acuerdo
Sí, no, eran unas cosas, pero de muy buena intención. Sí. Tal vez un poco irresponsables. Por eso hoy, cuando yo veo a las personas con ese entusiasmo haciendo irresponsabilidades, me siento, digo, pues no debo pues, no debo de juzgar ni andar condonando ni ser nadie para condonar, pero lo entiendo. Lo entiendo y pero también. Pero ahora tienen toda la info. Es lo que te quería decir. Ya no estamos en estos tiempos donde es todo empírico. Ya ha ahora pasado, se sabe. Ya se sabe lo que hace daño, lo que no. Y pues también toca ser responsables. Sí, ¿no? puede haber prácticas mucho más profesionales ahora con la cantidad de información que hay. Oye, Mario, ¿sigue siendo el sapo tu medicina favorita? Sí. ¿Forever? Pues sí, yo fui... Es una comunión. Una vez dentro de mis delirios de miles de cosas, me acuerdo que dije, me voy a exorcizar el sapo con breathwork. Porque dije, es que yo soy yo. ¿Por qué tengo que caminar del lado de como que en mi afán de ser libre? Ok. Porque, bueno, tengo una historia muy interesante donde estábamos en Suecia, no, estábamos en Noruega, en Trondheim, me acuerdo, y viví un proceso donde fui desbautizado. Bien interesante con la manita muscaria. Y luego después me quedé pensando y dije, bueno, es que pues al final es una comunión de espíritus, es una comunión de algo. Yo quiero caminar mi camino libre. Entonces con conciencia me exorcizo el espíritu del sapo, ¿no? Con puro breathwork, ¿no? Y con conciencia pido y con conciencia pido. Y me acuerdo mucho que a veces son actos de psicomagia. Sí, sí, no sí. vamos a decir que se me salió un espíritu verde y que me dijo, ay de Dios, Mario. O sea, nada de esas cosas. Pero fue un acto consciente de decir, camino esta vida sin la camiseta del señor sapo, porque yo mismo en mi soberbia infinita me la puse. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo que en este proceso me decían, sí, y aparte vamos a cambiar el mundo y yo soy el que lo va a cambiar, papá, ¿no? O sea, yo soy aquel. No es cierto. Uh-huh. Como te lo decía, no puedo cambiar mis hábitos alimenticios, que voy a andar cambiando el mundo. Claro. Entonces me va ubicando la existencia, ¿no? Pero entonces hago este proceso de exorcizarme o de hacer un acto de conciencia, de separarme del personaje que se va creando, de decir, mi compadre el sapo y todo eso. Y entonces ahora lo abrazo de una manera diferente porque realmente sentí que algo salió. Pero te digo, vamos a hablar de un acto de psicomagia siempre dándonos esa licencia, ¿no? Uh-huh. Siento que se sale algo de mí, que me libero y decido caminar, pero ya no en esta comunión tan estrecha, sino de decir, es que yo soy yo, es que hemos caminado juntos, tú por allá, yo por acá, pero un cariño, un respeto y una herramienta que actualmente uso y con la que trabajo, sí es. El sapito. Y me parece la joya de la corona, sí, todavía. Sí. Y hablábamos hace rato de los hongos y todo eso, muy poderosos, pero... Para mí nada como el sapo. No, simplemente viene de un animal. O sea, no es una planta. No es un cactus, no es un hongo, no es una planta. Juega en otro nivel y pareciera que evoluciona la conciencia. O sea, pareciera que cada vez que... ¿Sabes qué? Una manera romántica de verlo. ¿Sí? Es decir, hago una invocación del espíritu del sapo que me viene y me enseña. Y entonces... ese espíritu también crece, esa inteligencia, porque la diferencia entre el sintético y el bufo a mí me pareciera... Ay, sí, abre esa conversación porque sabes que te la quería preguntar. O sea, la diferencia entre sintético, que hay, para la gente que nos está escuchando y no sabe, hay 5-meo-DMT sintético y 5-meo-DMT de sapo. Y pues los mexas siempre hemos alegado que no hay nada como el sapo. Sí, y yo te diría que no hay mejor ni peor, pero que son herramientas diferentes. Cada quien puede tener sus gustos y cada quien, pues es como decir, esto es lo que a mí me funciona. Lo que estoy completamente en contra es que digan que es lo mismo. A mí también me molesta. Yo muchas veces hablé con Hamilton Morris y yo le decía, es que no es lo mismo. ¿Te acuerdas en un congreso mundial del bufo alvarius que Hamilton Morris se paró en el escenario en México y dijo que el sintético y el sapo eran exactamente lo mismo? Y cuando la gente le empezó a refutar, se le ocurrió hacer el ejemplo de decir,
es como, no me van a venir a mí a decir que no es lo mismo porque es como si comieras una sopa con cilantro, sin cilantro. Y todos los mexas sacamos así de que la artillería pesa de que no, mi rey, sin cilantro no es lo mismo. Lo que pasa es que tendríamos que entender. Puso el peor ejemplo sí, claro, en México. Claro, no. Y es una discusión que ha llevado años. Yo pues tengo mucho respeto porque sí, saben muchas cosas pero para empezar, si no has fumado 2, 3 pipas, no tienes... O sea, es como cuando ven a alguien y dice, el sapo es malo. ¿Ya lo fumó? O el sapo es bueno. ¿Ya lo fumó? O sea, de entrada. Sí. ¿Cuántas veces ya se lo fumó? Sí. Hay gente que ya lleva más de 1 kilo, ¿no? Y todavía no sabe si es bueno o si es malo. Sí. Entonces, pero bueno, se me perdió el hilo de lo de sintético y todo eso. Sí. Mario, concéntrate. Yo creo. No, es que han sido muchos recuerdos. Ya te afectó el sapo el cerebro. Ya se me quedó frito. No es cierto. Fíjate, no, sí. Pero para bien. Mira, yo siento que el 5-MeO tiene una funcionalidad mecánica en el cerebro, que es apagar el lóbulo frontal izquierdo y otras cosas más. Pero hablándolo así como en peritas y manzanas, le metemos clutch al lóbulo frontal izquierdo. Se apaga la mente. Entonces, te lleva al mismo lugar. Uh-huh. O sea, pero yo he notado en mi experiencia personal, con el sintético, apareces en ese lugar de vacío, de no mente, pero estás solo, o sea, no hay una claridad en el mensaje y tú, si eres educado, te puedes dar la claridad y lo puedes utilizar. Que yo siento que el 5-MeO sintético debería servir para personas que están en un proceso un poquito más avanzado, que ya no están buscando la guía que se necesita, que yo encuentro el sentido en los procesos del bufo. Cuando alguien fuma sapo, indudablemente se abre un proceso que lleva un propósito. Sí. Que eso así es. No sé, igual. No lo voy a poder, un paper científico, pero me lo enseña lo que yo he visto. Sí, entonces, o sea, yo creo que ni siquiera la experiencia del sapo es el viaje de sapo, sino es el post-sapo. Claro, la ceremonia empieza cuando acaba la sesión del sapo. Sí. Eso es algo que yo... Pero más que con cualquier otra medicina. Claro. O sea, hay que hacer énfasis que sí es como... Este es el proceso de integración. Claro, porque es una reconfiguración es lo que te digo, se te permitió percibir la realidad sin mente. Entonces, pues caramba, un montón de cosas que procesar, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que el 5-MeO es una herramienta buena, pero pues, como todo, o sea, necesitas un desarmador para un determinado tipo de tornillo, ¿no? Y nomás no digas que es lo mismo. O sea, eso es lo que yo quisiera dejar. Y siempre, o sea, en pocas cosas me aferro, pero en esas sí me aferro. ¿Por qué? Porque sí están engañando a la gente de decir que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Tú ya oíste de investigaciones científicas que están inyectando sapo? Sí. ¿Y qué opinas? Sapo no, 5-MeO. Sí, 5-MeO. Sí, 5-MeO. Bueno, ¿y qué sabes sobre eso? Bueno, pues provoca una disolución del ego que dura más. Y aparte, de repente, si le ponen ahí algún inhibidor, ¿no? O sea, eso te puede durar muchísimo más. No y entonces, mames. Ahora, y también hay gente que lo aplica de manera rectal. Ahí sí, yo creo que yo voy a pasar en esta vida. Yo no voy a, no me aventuraré. Ya mis tiempos violentos ya pasaron. Sé que están haciéndolo también vía rectal. También leí hace poquito un paper de un spray de sapo. Sí. Que ese sí ya viene con un estudio científico y no me acuerdo los números, pero era algo así como de que de 10 personas deprimidas, 9 se curaron. O sea, una cosa muy elevada. Sí, pero eso es 5-MeO. Sí. 5-MeO. Sí. Y el 5-MeO sí funciona. Es como la ketamina. Mira, la ketamina, ahora que yo he estado en Nueva York muy metido, la verdad es que todas las clínicas de ketamina tienen una
una trastienda donde manejan 5-MeO. No sé si es la verdad. ¿Ah, sí? De las cosas. Sí, o no ahí, pero es la misma gente. Okay, Tal vez no te reciben en la clínica, pero dicen, oye, el 5-MeO funciona y tal vez te veo en mi departamento o tal vez te veo en otra parte. Y ya les dan ahí es sapo. donde está porque la ketamina está. Pero yo veo una gran diferencia. La ketamina es adictiva. O sea, hay gente que se queda bien adicta a la ketamina y sí funciona como antidepresivo, sí. Pero la diferencia que yo encuentro entre los tratamientos de ketamina y los tratamientos con sapo o 5-MeO, específicamente 5-MeO, porque eso es lo que están haciendo allá, 5-MeO, Sí. Es que la ketamina te entumece durante un determinado tiempo, te despersonaliza para que puedas ver el trauma con unos ojos sin emoción, o pues, digamos, si pudiéramos explicarlo de alguna manera, o así me lo explico yo. Y entonces evitas el dolor para ver el trauma. Uh-huh. Con el 5-MeO probablemente tengas que atravesar el dolor para volver a revivir el trauma, y así es como haces overcome el trauma, ¿no? Entonces, esa es la diferencia estructural entre la ketamina y el 5-MeO, a mi parecer. Por eso pues es funciona. Que una es anestesia. Exacto, estás anestesiando lo que te está doliendo. Y el otro te es hace atravesar lo que tienes que ver, güey. Es una herramienta para sentir, que al final, en el sentir, esta palabra de in the feeling is the healing. O sea, en el sentir está la curación. Y vivimos brincándonos el sentir, ¿no? De todas formas, de todas posibles formas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros brincamos, empezamos a brincarnos el sentir, empezamos a quedarnos enanos. Empezamos a quedarnos enanos. ¿Por qué? Porque cada lección, cada sentir trae una lección y cada lección nos hace crecer. El problema es cuando ya traemos como 75,000 lecciones ahí y ya estamos enanos y ya está el tamaño de una montaña, y entonces te fumas un sapo y se viene la avalancha completa, y entonces ahí sí, ahí te encuentran, porque vas a tener que procesar todo a lo que veniste a procesar en esta realidad. No te vas a poder saltar ni una de las lecciones. Ni una, no te vas. Oye, Mario, te tengo una pregunta chistosa. ¿Por qué crees que todos los ayahuasqueros son tan antisapo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pero piénsalo, es cierto, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, yo tengo muchos amigos ayahuasqueros y son muy antisapo y hablan pestes del sapo y no se fuman un sapo. Pero nosotros los saperos sí somos bien ayahuasqueros. O sea, yo le entré a la ayahuasca con singular alegría. La amo. Yo también. Y la adoro y siempre voy a hablar maravillas de la ayahuasca. Yo también. Pero los ayahuasqueros son antisaperos. Mira, yo creo que tendrá que ver de alguna manera con la cosmovisión en la que se recibe la ayahuasca, ¿no? Desde que te tienes que cantar el Ícaro 26, y que tienes que tener la semilla de guairuro o no sé, y que tienes que tener todo esto, que pues su razón tendrá. Es más, lo he visto. He visto magia suceder en las ceremonias de ayahuasca. Sí, la verdad, yo también. ¿No? Entonces, pues es un conocimiento que ellos tienen, que han guardado. Es muy protocolario, claro, que está muy bien. Claro, pero así y es como decir, bueno, me entregaron algo sin dogma y de repente tienes a Chuchita y a José y a todo mundo haciendo lo que cree que está correcto, pues de seguro les da pavor. O sea, y tienen razón. Pues ahora, mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo estuve dietando ahí con don José Campos hace muchos años, bueno, 14 años, no sé, en la selva, y decían, cuando alguien después de 20 años puede salir y dar una ayahuasquita después de 5,000 ceremonias, tú dices, ay, viejo payaso. O sea, la verdad es por dentro, ¿no? Sí. Como que ahora empiezo a entenderlo. Desde mi impulso, desde mis ganas de ayudar, pues hicimos lo que pudimos, seguimos nuestro corazón. En unas cosas nos equivocamos, la misma vida nos va enseñando, nos va llevando a esto, pero ahora lo puedo entender. Y también con el sapo. A mí me preguntaban el otro día, ¿cuándo estoy listo para dar sapo? Yo les decía, cuando ya no quieres dar sapo. O sea, cuando ya no tengas esa necesidad de cambiar al mundo. Ahí da sapo. Exacto. O sea, cuando ya, ya viste tu oscuridad. O sea, ¿por qué? Porque si no vas a estar proyectando todo tu mundo
en los demás. Yo sabes Y que le dije... Está bien, pues es parte del proceso. O sea, yo lo hice. Sí. O sea, yo no puedo señalar lo que yo no hice, ¿no? Mira, el otro día vino aquí una psicoterapeuta colombiana que sirve hongos y que quería empezar a servir sapo. Y yo lo que le dije fue, no sirvas sapo hasta que no lo entiendas. Porque es una mujer que no logra vencer su ego y no logra traspasar ese límite y no ha hecho el breakthrough con el sapo. Entonces, ¿cómo vas a servir una medicina que todavía no comprendes todas sus capas? O sea, a mí para empezar, nada más por pura resonancia con las personas, para que puedas orientarlas, para que puedas saber lo que es un proceso de integración, tienes que haber entendido qué es el sapo. Yo sí he tenido mucho juicio a lo largo de mi camino con la medicina, cuando me encuentro ahora gente joven que me dice, hola, ¿cómo estás, Janina? Yo también soy facilitador de sapo. Y les digo, qué padre, ¿cuántos sapos te has fumado? 1. Digo, no, ¿cómo 1? O sea, no te puedes haber fumado un sapo y servir sapo. O sea, porque de verdad que tiene demasiadas capas esa medicina. O sea, sí siento que por lo menos tienes que entenderla antes de servirla. Ya olvídate todas las cuestiones protocolarias de la ayahuasca, de esto, del otro. Hablo del sapo. Hay que entender la medicina antes de servirla y haber vivido en tu propio ser todas las posibilidades, desde estas crisis de despersonalización que ya nosotros vivimos en carne propia, porque si no, entonces me habla arameo la persona que tengo enfrente. No sé cómo orientarlo. Y ahorita ya estamos en un momento muy avanzado de la medicina psicodélica para seguir sirviéndola desde ese lugar de ignorancia. Claro, y también una cosa que me resuena es que quien tiene que educarse también es quien va. O sea, desde quién te estás sirviendo y qué estás haciendo. Ok. O sea, claro. Ya hay más información. Yo digo que la responsabilidad final recae sobre el usuario. Sí. O sea, claro, el facilitador tiene que estar preparado, todo, sí. Pero quien tiene que educarse en lo que va a suceder para que no sea un acto cruel es la persona. Y hoy ya no hay excusa. Ya no hay excusa. O sea, ya no puedes llegar y decir, me prendieron una pipa y me dañaron la vida. No. No existe. No existe. Hablemos de eso, Mario, porque lo hablábamos fuera del aire, ¿no? O sea, de la gente que sigue pensando, pinche Janina me dejó loca, pinche Mario Garnier me dejó loco. Y pues no, güey. O sea, porque al final... Número 1, necesitamos humanizar a los facilitadores porque los ponemos como en un lugar extraño, como de gente que tiene superpoderes y no. No, hombre, no. Es un ser humano lo más normal que ha existido sirviéndote medicina. Y al final lo que se abre es lo que eres tú. Lo que pasa es que duele mucho ver a un yo que no te gusta, ¿no? Sí. Entonces hay banda que va a decir, no, toda esa mala vibra... es que el lugar tenía malas energías, no fui yo. Sí. ¿No? Y siempre vamos a echar culpas, pero al final sí tenemos que ayudar a la gente a hacerse consciente de que todo lo que se abre en la medicina psicodélica eres tú. Claro, y que lo más fácil es señalar. Estaba escuchando, justo hace rato, yo no sabía que alguien había acusado a alguien de haberlo abusado sexualmente en el astral. Y yo dije, ay, a ver. ¿Qué? Sí. Yo también estoy oyendo esto por primera vez. No, yo estaba escuchándolo hace ratito, precisamente en el otro podcast que estaba grabando. Me estaban comentando eso, ¿no? Que alguien había acusado a un facilitador de haber abusado a una muchacha en el astral. Pero espérate, le puso las manos encima. ¿Cómo pasó? No, en el astral. Ahora, Janina, ahí el astral sí existe. O sea, yo creo que tú y yo no lo vamos a poder aquí explicárselos a quien no lo entienda, pero sí hay algo ahí, ¿no? Entonces, pero yo decía, a ver, ¿cómo está eso? ¿Realmente la muchacha está diciendo, y no será que la muchacha está proyectando? O sea, porque cabe la posibilidad, ¿no? Ahora, entramos en unos territorios unas arenas bien movedizas, ¿no? Porque a mí de rebote, lo primero que me viene es, porque cuando yo he culpado en mis años mozos de que se me metieron unos diablos y entidades, con el tiempo me di cuenta que el diablo soy yo. O 100%. sea, que el monstruito ese horripilante del que estaba huyendo
soy yo. Y me acuerdo de haber estado deprimido 4 o 5 meses después de una ceremonia, de darme cuenta de De tu dark side, güey. Claro, pero aparte del daño, ya deja tú o sea, sí, soy un asqueroso, el daño que he hecho, ¿no? Y aparte de las mentiras que me dije para no, o sea, a mi familia, a las personas cercanas, cómo me engañaba. Todavía de seguro me debe engañar porque la mente ahí está, ¿no? Y es un proceso diario, ¿no? Pero cuando se cae este telón de que yo creía que era una buena persona, pues me vino una depresión de meses de decir, no, pues sí, soy una basura, ¿no? Ahora nadie me guió y eventualmente, bueno, pues poquito a poquito va saliendo ahí entendiendo, ¿no? Pero esta parte de la que hablas de decir, oye, me infectaron de larvas energéticas y todo eso, bueno, pues tal vez sí, tal vez no, pero antes que llegues a hablar de larvas energéticas, observa tus acciones, observa tus traumas, observa lo que traes adentro y es muy fácil apuntar afuera. Y otra cosa que yo te quiero compartir que a mí me ayudó muchísimo es todo lo que veo mal afuera. Es una proyección de lo que yo traigo adentro o me habla de mí mismo. Cuando yo me volteo a ver, entonces todo lo de afuera deja de importar porque tal vez sea bueno o malo, no lo sé. Pero lo que a mí me atañe es repararlo en mí. Y toda esta fase de culpar a los facilitadores, yo también creo que caí en algún momento en eso. Yo también. De decir, en mi ¿no? segunda ayahuasca con Ichiro yo decía, no, ya, o sea, este hombre me dejó loca. Y yo le echaba la culpa a él. Mientras que yo era una mujer de 30 años... que no era consciente que un día me iba a morir. Y viví mi propia muerte y se me abrió el miedo más grande de mi vida. Claro. Entonces, ¿qué nivel de oscuridad atravesé? Algo muy grande. Fue una iniciación para poder yo ser la mujer que soy hoy día. Pero en ese momento, pues, ¿qué era? Ese güey tiene la culpa. Claro. ¿No? Y eso pasa mucho en este mundo de la medicina. Y eso es lo delicado de dedicarnos a esto, ¿no? Como la cantidad de gente que va a tergiversar la información. Claro, y al final es un favor. O sea, yo tengo esa historia aberrante, la conté alguna vez, de cómo una persona... bueno, es que esta historia es muy enferma, pero a mí fue la que realmente me botó la cabeza. Un facilitador abusa a una persona en la medicina y la persona termina en casa ahí con Beto. Estábamos ahí, ¿no? Y llega y nos dice, pasó esto. Oh, desgraciado, maldito, ¿no? O sea, inmediatamente, porque sí es una cosa aberrante. O sea, aberrante. Una persona en vulnerabilidad total, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la señora. La señora tenía, no sé, 50 años, ya había hecho de todo, ayahuasca, todas las terapias. Ella era de Chicago, y había hecho todo lo humanamente posible y siempre acababa suicida, siempre acababa con problemas de salud mental increíbles y de sus últimos intereses había sido este intento del sapo, ¿no? El cual resulta que haciendo un abuso. Imagínate lo aberrante que es, ¿no? No. Empiezan a trabajarlo, a meditarlo y y de repente en la meditación post-medicina, en esta integración empiezan, vamos a ir a dónde está la raíz o sea, la van llevando y de repente empieza a abrirse en ella un recuerdo donde empieza a gritar, empieza a actuar como niña y se empieza a acordar que ella cuando tenía 8 años en Brooklyn, alguien saliendo de la escuela la arrinconó en una alley y la violó y la niña se levantó de ahí, cerró su boquita y nunca, jamás volvió a tocar el tema. Pero estaba siempre depresiva, no, o sea, porque el daño estaba ahí, pero estaba encapsulado como una pulsa. Claro, ahí, de ¿no? estas informaciones que de repente encriptamos y se vuelven lo peor Nunca que te pasa en la sucedió, vida. Pero sí sucede, o sea, está ahí en el subconsciente, ¿no? Claro. Entonces empiezan a trabajar y yo me empiezo a horrorizar porque aparte yo en esos tiempos andaba acá grabando todo y bien irresponsable. Entonces acá con el teléfono, no me acuerdo con qué estaba grabando. Y entonces empiezo a ver que empiezan a decir, empieza a salir todo eso y luego empieza a decir, ok, entonces, ¿de dónde se abre este recuerdo? Del abuso que me hicieron del facilitador en el sapo. Entonces empiezan a hacer una cadena de sucesos donde empiezan o sea, es una aberración. Por donde le veas es una aberración ante mis ojos. Sí, está terrible que ¿no? te pase algo así. Pero ¿qué pasó? Que a partir de este acto aberrante se abre la burbuja que permite encontrar otro acto aberrante que solo hubiera sido abierto por eso. Entonces te das cuenta que el universo funciona de una manera bien extraña y terminan agradeciéndole a este señor. Y yo estaba con así helado
Y dije, no, pues ya me callo. O sea, ¿tú presenciaste todo esto? No, yo presencié. Sí, yo presencié. O sea, la resolución claro, del yo estaba ahí asunto, de digo. chismoso. Yo estaba ahí porque... Esto fue con Beto. Sí. Y estaba yo ahí, pues, muy interesado. En esos tiempos abrimos el canal y decíamos, usted quedó dañado, venga. Usted se hace cuenta, pásenle todos para que podamos entender qué pasó aquí, ¿no? Y Oye, ahí aprendimos muchas cosas. Y hiciste un documental del sapo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Buscando al Bufo Alvarius. ¿Y está en YouTube? Sí, ya está viejito, pero sí. Órale. Está ahí. Es un intento de explicarlo desde un punto neutro. Es mi esfuerzo y para lo que me alcanzó la conciencia. Lo voy a volver a ver porque lo vi hace 1000 años, pero estaría bueno revisitarlo. Sí. Oye, ¿y cómo iniciaste los congresos mundiales del Bufo Alvarius? Cuéntale a la gente. Pues era justo... estábamos dispersos por todas partes y yo siempre he tenido este espíritu de juntarnos, ¿sí? De crecer, de darnos herramientas. Yo, de verdad, mi misión era que pudiéramos generar una cofradía, de alguna manera, donde pudiéramos... Nos pusiéramos de acuerdo. Sí, nos pusiéramos de acuerdo y que dejáramos de decir, maldito Octavio, maldito tú, maldito... O sea, como que, a ver, vamos a vernos las caras. ¿Cómo te llamas? Vamos a vernos en vivo y en directo. ¿No? Hacer una ceremonia de sanación. Fumar todos juntos. Hicimos estuvo bien heavy, me acuerdo. Para los que no lo saben. Fumar sapo todos juntos, un día antes, me acuerdo de que iniciáramos, o la noche, duraba 3 días el congreso. Sí. Y llegaron facilitadores de todo el mundo y todo eso. Y me acuerdo que rentamos un salón de yoga grandísimo allá en la Narvarte, por ahí. Y hicimos una super sapeada donde habíamos 40 personas porque sí, era todos los que van a hablar aquí. Es que era esa actitud. O sea, a ver, tú vienes a hablar aquí y no has fumado pues fúmate un sapo. Ahora vamos a fumarlo todos, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa sapeada estaba Octavio, estaba Gerardo, estaba Martín Boll, estaba... Ay, ¿cómo se llama el que acaba de morir en un accidente de paracaídas? James Orrock. Estaba... Todos. Pues estaba la fundación de lo que... ¿Te acuerdas de ese señor como de Costa Rica que le llamaban el Iboga Doctor? Sí. Que parecía como un duende padrísimo. Sí. Estaba él. Estaban todos. ¿Sabes yo que me acuerdo del primer Congreso Mundial del Bufo Alvarius, Mario? Que me invitaste a dar una conferencia y yo estaba bien chavilla. Yo no llevaba tantos años en el sapo igual que todos. Pero pues igual que todos. Porque... Ya, pero yo los sentía a todos como más pro que yo, ¿sabes? O sea, como que decía Martin Boll. James Orrock. O sea, como que decía, güey, son figuras muy grandes de la psicodelia y yo pues soy una escuincla que apenas inicié en este camino. Y tú muy amablemente y muy lindo me diste un espacio para hacer una plática. Y me puse tan nerviosa y me dio una seca tan cabrona en la boca. No podía hablar. Y me acuerdo que en el micrófono, o sea, ya sabes, con la boca así pegada así como cuando fumas mota y tienes la seca, güey. Yo así, y yo nomás dije en el micrófono, disculpen, ¿me podrían dar un vasito de agua? Y pedí un vaso de agua porque no podía hablar de los nervios. Pero es que ¿sabes qué era lo valioso de ese congreso? Es que yo decía, no importa, que así pienso, y todavía lo pienso así, ¿eh? Pero en ese tiempo todavía era más crudo el sentimiento. O sea, yo decía, a ver, ¿quién es el experto? No hay expertos. No hay. O sea, aquí estamos todos presentándonos con nuestras virtudes y carencias, vamos viéndonos las caras, vamos conociendo. Ahora, y estaban los seris y estaban también los del otro lado. Los tojones, los yaquis estaban ahí, ¿no? Ajá. Ahora, a mí, yo tuve después de un rato, yo perdí el sentido de decir, esto que estamos haciendo no está correcto, que lo haga alguien más, ¿no? Por eso dejé de hacerlo. Luego vino la pandemia y ¿Y ahora qué andas haciendo con el sapo? Tengo el camp, que ya te he hablado, pero ¿Quieres contar algo? Pues no. Ok. No, no, porque es muy pequeño el camp. Ya. Y pero sí existe el proyecto de retomar. Varias personas me han dicho que hagamos en Nueva York otra vez el congreso. Estaría chingoncísimo. A mí me encantaría volverme a encontrar con todos. Y volverlos a invitar, ¿sabes? A los que estuvieron ahí. Me mandó Sergio Sanz una
una foto. Ajá. Que, yo te la mandé. Tú me la mandaste. Yo se la mandé a Sergio Sanz. Ya me acordé. Tienes razón. Salió en mis recuerdos de Facebook de la foto de donde estamos todos los del primer Congreso Mundial del Bufo Alvarius. Sí. Que, por cierto, ya hay varios que ya se murieron. Sí, ya. Pues es que ya hace un ratillo. O sea, ¿cuándo fue el primer congreso? ¿Te acuerdas? 2018. 2018. Sí. O sea, ¿y ahorita en qué año estamos? 25. Pero sí, ya hasta se murieron muchos de los facilitadores que yo conocí en ese momento. Sí. Digo, no por el sapo, sino por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Sí. Pero fíjate que ese congreso yo también lo recuerdo con mucho cariño. Fue mucho esfuerzo. Me acuerdo que perdí dinero y todo así, pero no importaba. Claro, o sea, era un amor muy cabrón por descubrir esto. Sí, ¿no? Y ahora que me doy como el tiempo de verlo en retrospectiva, hoy me he quitado la camiseta de Don Sapo para convertirme en Don Mario y hasta quitarme el nombre de Mario, ¿sabes? O sea, empezar a ser como congruente con lo que yo voy sintiendo y ya me llama de una manera diferente. En ese momento era un ejercicio de unidad, era un ejercicio, pero también, siendo muy honesto, encuentro que había motivos de control, por ejemplo, ¿no? Porque yo decía, es que tenemos que hacer que llegue, o sea, a mí me tocó hacer los enlaces cuando las primeras caminos de sustancia a Europa, cuando empezábamos a hacer todo el tráfico de la medicina, pero aparte yo ni siquiera era que yo estuviera vendiendo, o sea, yo me iba, fue unas historias increíbles, me amenazaron de muerte precisamente porque yo me fui a enseñarles a las familias, o sea, yo haz de cuenta, estuve en Francia, conecté una familia de Sonora con una de Francia, en España, o sea, ahí decía yo, tú le vas a vender ni siquiera me den dinero a mí, o sea, porque mi punto era, conéctense, hagan y todo eso. Entonces, yo me acuerdo que tú estabas en ganas de que llegara buena medicina a la gente y que las personas correctas lo sirvieran. Sí. Y de vez en cuando hablábamos y tú me decías, hermana, orando acá en España, hermana, orando acá en Eslovenia, ahora orando que... Así, andabas por todos lados. Gasté como 5 años de mi vida, llegaba a las comunidades y les decía, hola, esto existe. Hice un viaje por Sudamérica también, visitando o sea, por ejemplo, oía que alguien estaba trabajando con Huachuma, jamás iban a saber del sapo. Entonces tenía que yo hacer todos los rituales y protocolos para que me aceptaran y decirle, fumes esto y ya me voy, casi, ¿no? O sea, hice un viaje largo, sí, y yo le llamé el puente de medicina. Pues realmente dediqué mucho tiempo hasta que me harté. Como misionero de católico, de cristiano, pero del bufo, güey. Así te la llevaste. Pero fue un viaje también. Din don, disculpe, ¿usted conoce esta secrecioncita que te desfragmenta y te unifica con el todo? Así estuve. Y pero hay tiempos. Sí. También hay entendimientos. Y te digo dónde paré. ¿Dónde? Cuando me empecé a ver a mí mismo. O sea, cuando empecé a voltearme a ver a mí y dejar de cambiar el mundo, era una impotencia de cambiarme a mí y una incapacidad de observarme a mí. Por eso era esta proyección, pero de todo se vale el universo. De todo, de mis defectos de carácter se valió, de mi soberbia, y así se vale de todo, sí, ¿no? Y entonces, hoy por hoy te digo que qué flojera, ¿no? Para que yo te ruegue o sea, porque yo andaba rogando. Janina, me acuerdo que hacían unas ferias de medicina naturista en las plazas. Y andaba yo ahí con un tríptico, con Harry. ¡Guau, güey! Andábamos ahí con un tríptico. Existe una medicina que es la medicina del sapo. Y la gente, ¿qué pasa? Yo también fui esa persona, ¿eh? O sea, a ver, yo ahorita, al contrario, hay gente que me dice, oye, ¿me fumo el sapo? Le digo, no te lo fumes. Oye, que no, quédate en tu casa, no. O sea, y cuando comencé, te lo juro, me acuerdo escenas mías de estar en reuniones de amigos, gente que ni conocía. ¿Con la pipa en la bolsa? No, porque siempre lo llevé como en un contexto muy ceremonial, pero sí empezar a profetizar a la banda, ¿no? Eso era como, oye, ¿y tú sabes que existe el sapo? Y entonces, y no sé qué, y deberías de fumártelo. Y yo, sin conocer la vida de la gente, yo a todo el mundo le decía que debía de fumarse el sapo cuando yo era chavita, ¿no? Claro.
Ahora ni en pedos. O sea, ahora es como, no. Yo le di sapo a un señor en el aeropuerto. O sea, ¿qué? Y venía un rapero medio famosón, que no revelaré su nombre, de gira en México. Y quién sabe, unos amigos que tengo justo en Las Vegas me dijeron, péscalo ahí, ¿no? Y el otro, no, te puedo recibir, hablar conmigo. Le dije, dame 10 minutos. Entonces lo pesqué en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y ahí le diste sapo? En un coche. Entonces, ¡No! Bueno, el tipo tuvo la transformación de su vida. Obvio, güey. Y ahí es donde me dicen, no, es que me los voy a llevar a, ¿cómo se llama? A Hawái o a Tulum. Sí, está padre, pero la experiencia es para adentro. Y a ese nivel, o sea, de agarrarlo con estas irresponsabilidades de aquellos años, sentarlo aquí en el lado del copiloto del coche, prenderle una pipa del tamaño de llorarás. Y el tipo tener acá su experiencia, contenerlo en el coche y luego el tipo bajarse y empezar a llorar y decir, tengo que cambiar mi vida y todo eso. Me acuerdo que él traía una pelota de piedra y ahí mismo la tira y dice, hoy renuncio a esto. Y le dije, ¿te ibas a subir con eso al avión? Sí. ¿De piedra qué? ¿De la droga? De droga, Ah. sí. Entonces, bueno, yo no entendía, yo una pelota de piedra. O sea, bueno, así le dice, Sí, o así sí, le decía. ya te entendí. Y entonces, pues de esas irresponsabilidades, ¿no? A mí me tocó un día que Gerardo me dijo, vamos a grabar unos videos al espacio escultórico de la UNAM. Ah, sí vi ese video. Y llegó un día un señor que iba a fumar sapo con él y yo, ¿pero en dónde van a fumar sapo? Aquí en el espacio escultórico de la UNAM le voy a dar sapo. Y yo, güey, ¿qué? Bueno, ya sabes, en esta pieza que es como un círculo así... Sí. Típico del espacio escultórico, entre 2 triangulitos de esos le dio sapo al señor. Y empezó a pegar unos gritos este señor que yo decía, Dios mío, ¿qué pedo? Llega un policía y nos dice de que, oigan, ¿qué está pasando? Porque el hombre estaba pegando de gritos. Y yo le digo al señor, no, es que estamos en una obra de teatro. Le digo al policía, no se preocupe, es una obra de teatro. Ah, bueno, señorita. Y ya se va el policía. Y el señor en pleno viaje de sapo, güey. ¿Quieres oír una? A ver si... parecida. Justo cuando estábamos llevando a las personas en situación viste, lo dije con miedo. Yo, a ver, échala. No sé qué va a pasar con este episodio. No, este episodio, teníamos un lugarcito en el Ajusco. Sí. Donde íbamos y ahí hacíamos las sesiones. Pero la verdad es que, o sea, era cuando a mí me estaba retando. Eso que hablabas de que el sapo te va retando, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que... o sea, ahí, ya sabes, pasas el Ajusco hasta las quesadillas, así hasta las últimas partes nos metíamos y había como una pedrera, de estos nos sacan piedra, no sé cuál es el nombre, y ahí nos poníamos y según yo estaba bien místico y bien mágico, ¿no? Y estábamos grabando, íbamos a grabar el documental que es el que sí te enseñé, que era de esta persona que era alcohólico, que estaba en la calle, que lo íbamos a llevar a dar el bofo, ¿no? Entonces estábamos en esa, estaba a punto de prenderle la pipa y en eso así llega un taxi, ¿no? Así en medio de la nada, ¿no? Y luego llega un coche de policía, ¿no? Y yo así con las pipas de crack, ya sabes, o sea, así. Las pipas del sapo que son como una pipa de crack. ¿no? O sea, que se ve horripilante. Y así nosotros así volteando así, buenas tardes. Y luego, ¿y qué están haciendo? Pues fíjese que estamos grabando un cortometraje, ¿no? y luego dice, excelente. Y en eso, pues háganlo, ¿no? Entonces yo dije, si se me muere, o sea, porque no, o sea, la mente, nadie se muere de fumar sapo, ¿no? Pero, sí, sí, pero policía. Suponiendo todas las cosas que pudieron pasar por tu mente. Y luego aquí estaba un taxista, ¿no? Y de repente, yo dije, pues sin llorar, ¿confías o no confías? ¿Y le diste sapo? Le dije al policía, por favor, háganse nada más para allá. Y desde ahí nos estaban viendo, ¿no? Estaban como unos 100 metros. Prendo la pipa y en eso llega una camioneta de TV Azteca. Con 15 personas. Y se bajan. ¿Qué? Estaban haciendo un scouting porque iban ahí a buscar y estaban exactamente en el mismo punto donde estábamos nosotros. Y tú en plena sesión. Estaba la persona en situación de calle fumándose el sapo. Estaba un taxista que era el que los había guiado al punto, la policía que estaba cuidándolos y 15 personas del staff de TV Azteca viendo cómo prendíamos el sapo, ¿no?
Y nomás le dije al policía, por favor, manténgamelos allá lejos, ¿no? Así de esas cosas pasaban en aquellos años, ¿no? Ay, sí. A mí me pasó un día, ¿sabes qué? Iba yo a dar una sesión de sapo y acababa de ser el terremoto de aquí de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y entonces el chavo todavía me la canta antes de entrar a su sesión de bufo y me dice, ¿y si llega a temblar? Le digo, no, ¿cómo crees? No, ya tembló. Pero había sido el terremoto, ¿no? La réplica de ese terremoto sucede en lo que este hombre estaba viajando en sapo. Entonces estábamos en mi departamento de la Condesa y empieza un terremoto, pero sin igual, o sea, aquí en la Ciudad de México. Y me volteó a ver con el novio de este chavo y con el Alfredo, mi marido estaba ahí. Y volteo y les digo, ¿qué hacemos? Y digo, pues nada, no podemos hacer nada. Claro. Más que quedarnos aquí con él a sostenerlo. Ni modo que lo carguemos en pleno viaje de sapo y lo saquemos a la calle. O sea, y nos quedamos ahí sosteniéndolo, confiando en el universo, que nada malo pasara, los cuadros de mi casa cayéndose y esta persona en el mejor viaje de su vida. De repente regresa y me dice, ¿qué tal estuvo? ¿No? Así. Y yo, no, pues ahorita te cuento. Pasaron algunas cosillas en lo que tú te desfragmentaste con el universo. Y pues sí, nos tocó un terremoto en medio de una sesión. Entonces, pues sí, muchas historias así. No, bueno, sí, hay un montón de anécdotas. Y es padre, ¿no? Es padre recordarlas. De hecho, estoy contento porque como que muchas de esas cosas se entierran. Sí. Y las vas ahí dejando. Y sabes que este podcast me ha sido un poco terapéutico ahora que estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque usualmente grabé un podcast con Martin Ball hace un mes o dos. Ajá. Y hablé de todo esto mismo, pero con una connotación un poco donde yo le llamo las patologías que presenté. Pero ahorita que las estamos tocando con alegría y tocando otra vez, sí, fueron cosas irresponsables, fueron cosas que venían de un buen corazón, eso sí lo puedo garantizar, pero sí muy irresponsables. Se resignifica. Ay, claro. O sea, se resignifica y me haces acordarme, me haces traer ese júbilo otra vez. Porque se va uno haciendo cínico y amargando, de alguna manera, o sea, de decir, sí, ya pasó, ¿no? O sea, no, y eso que fue dices hermoso. tú, pero fue bonito, la verdad es que fue bonito y fue una etapa, y es verdad que fue un honor ser parte de esto, es increíble. Mario, si yo tuviera que ponerle una palabra a todo ese proceso que vivimos, es la palabra valiente. Porque fuimos muy valientes de servir esta medicina, fuimos muy valientes de fumárnosla, fuimos muy valientes de hablar, de compartir, de investigar, fuimos muy valientes de abrir una dimensión absolutamente desconocida. Claro. O sea, y neta, si no hubiera sido por muchos de nosotros que iniciamos ese camino, tal vez el sapo no estaría ahorita donde está, ni hubiera ayudado a todas las personas que ha ayudado. Así que a mí todos estos recuerdos yo los atesoro con un amor. O sea, para mí sí, mi camino con el sapo se me hace de las cosas más honorables que me han pasado en la vida. Fíjate que sí. Sí. O sea, de las cosas, de los eventos honorable, más importantes y con más significado en mi vida. Porque sí es honorable haber sostenido este espacio por tantos años. Sí que lo es. ¿Estás llorando? No. Mario, no te hagas. No. Ha sido muy hermoso, ¿no? Ha sido un gran honor, de verdad, sostener este espacio. Lo que pasa es que mucha gente no ve el pago, ¿sabes? O sea, creo que está siendo terapéutico este podcast. Qué bueno, Estaba Mario. acordando de... Lo que pasa es que también exige mucho. Exige muchísimas cosas, ¿no? Y se dejan muchas cosas en el camino, pero también llegan muchas otras cosas más. Sí. Y pero fíjate que estas palabras que dijiste sí me tocan. Hay mucho honor en esto. Y yo he tendido siempre a decir, no importa, no esto, no lo otro. Y siempre ver como poner el ojo crítico, ¿no? En mí. Porque así soy. Esta es mi esencia, ¿no?
Pero también ver la alegría con la que tú has llevado esto, es que honor es la palabra. O sea, honor es la palabra. Y bueno, o sea, hacerlo con integridad, hacerlo con todo eso, cuesta mucho. Cuesta muchas cosas. Y y te digo, en los errores que va cometiendo uno, están los aprendizajes y de verdad estoy contento porque creo que lo que me llevo de esta plática es la resignificación de ese episodio en mi existencia que lo tengo muy guardado, ¿sabes? O sea, yo estoy muy guardado, no estoy conectado con la comunidad, me he dedicado como a buscar otras cosas, a buscar hacer mi trabajo personal y todo, y está bien, ¿no? Pero como que siento que se resignifica y que no es nada más echarle tierra y decir ya, ¿no? O sea, No, hombre. hay algo ahí, que me hiciste sentir ahorita que estábamos platicando todas estas anécdotas porque se me olvida, ¿no? A todos se nos olvida. Y Y sí hiciste muchísimo por el mundo del sapo. O sea, en serio, que te vayas con eso, ¿eh? Porque, o sea, mucho del entendimiento que yo tuve, mucho de mi investigación, mucho de todo fue gracias a conectar contigo. Así que qué chingón. Felicidades, Mario. Oh, gracias, gracias. Oye, ¿qué más le quieres decir a la gente? Yo creo que el mensaje que últimamente traigo es la responsabilidad y que todo el mundo de la psicodelia termina en regresar a vivir la maravillosa existencia que es la vida. Regresar acá. Regresar aquí, mira, yo ya no sé si tenemos vidas pasadas o no, ni me importa ahorita, no sé si hay espíritus volando o no. Lo que me importa es lo que estoy experimentando en cada momento. Claro. Que tenemos un tiempo limitado sobre la faz de la tierra, que tenemos que hacerlo mejor, ni siquiera por los demás, por nosotros mismos primero, para poder después darnos a los demás, aprender a ser agradecido, a valorar todo lo que tenemos. Y estoy en este proceso de descubrir qué significa ser un humano de alguna manera con esta espiritualidad encarnada en lo sencillo, en los errores, en lo oscuro, en lo blanco, en los dolores, en las carencias, en las alegrías. O sea, como que siento que ahí es donde se va viviendo la espiritualidad. Sí. Y ahí es donde nos tiene que desembocar estos caminos, ¿no? O sea, está bien, vale la pena estar como de alguna manera en el mundo de los unicornios y la psicodelia, está perfecto. Es una etapa que se disfruta, pero al final tenemos que aterrizar, hacernos responsables. Y el último mensaje que tengo, que es para mí más que para los demás, que podamos descubrir al hombre medicina, que es tu hermano que te molesta, tu padre que te rompe la cabeza, tu hermana, tu madre, tu hijo. Ellos llevan la medicina, ellos son los chamanes, ellos son los gurús que te están enseñando día con día. Sí, 100%. Y refugiarnos en la psicodelia o en estas cosas para huir de esas lecciones, pues no. Súper engaño. Es un engaño. Entonces, y pues la verdad es que pues tampoco hay mucho que decir porque voy como cambiando y no me gusta dejar mensajes porque sé que en el tiempo luego los volteo a ver y digo, eso no era. Pero bueno, eso es lo que hoy por hoy, disclaimer, tal vez mañana piense otra cosa, es lo que pienso, ¿no? Como mi papá que le digo, papi, ¿te cae bien esta persona? Sí, hasta el día de hoy. Pues sí. Mi papá siempre dice así, ¿eh? A mi marido le dice, yo a ti, mi Alfredito, te quiero mucho hasta el día de hoy. Claro. Siempre dice hasta el día de hoy. Sí. Y así pienso hasta el día de hoy. Hoy pensamos así, exacto. Hasta el día de hoy. Hasta aquí mi reporte del sapo. Hasta el día de hoy. Hasta hoy, 2025. Sí. ¿Quién sabe qué pasa el día de mañana? Oye, Mario, estoy muy contenta de tenerte aquí. Estoy muy contenta de reconectar contigo, de que estés aquí en Sabiduría Psicodélica, de que hayamos hecho este remember del pinche viajezononón que nos hemos echado en estos 12 años de conocer esta medicina y de servirla y de investigarla y de promoverla y de todo. Sí. Gracias, Mario. Gracias, yo también lo disfruté bastante. Como la vez pasada te decía, cuando salí del podcast, lo que siento es que disfruté la charla. O sea, y que me llevo esto y te lo agradezco. Ay, con mucho cariño. De verdad, gracias por estar aquí.
Gracias. Oye, ¿quieres darles tu Instagram? No tengo Instagram. ¿No tienes Instagram? No tengo Instagram. ¿Tienes qué? ¿De qué manera se conectan Facebook, contigo? Tengo un Facebook, soy viejillo. Mario Garnier en Facebook. Mario Garnier en Facebook. Y sigue vigente tu podcast, ¿no? Digo, aunque no lo nutras, ahí lo pueden escuchar. Ahí sí, por ejemplo, pueden ¿Cómo se verlo. llama? Se llama Bufo Talks, Conversaciones con Mario Garnier, está en Spotify. Sí. Hay un libro que escribí para mí mismo, que se llama Meet Mr. Alvarius. ¿Lo pueden comprar en algún lugar? En Amazon, sí. Ah, nomás ok. que nomás está en inglés. Oye, y también tienes todavía tu canal de YouTube en donde había como testimonios y así del sapo. Sí, ahí está. Ahí hay algo, se llama Medicina Sagrada CMX, pero está un poquito abandonado. Pero bueno, porque pueden ver materiales viejillos. Está. ¿Sí? Ahí está, o sea, el discurso ahí está, y si alguien lo quiere buscar, ahí está. Y la verdad es que me cuesta salir de mi madriguera y selecciono mucho dónde voy a salir, y agradezco de verdad que me hayas invitado y hayas hecho este espacio. Oye, voy a dejar en la caja de descripción de este episodio un texto que yo leí en el Facebook de Mario, que es un texto que escribiste para las personas después de hacer sapo y cómo se sienten unos outsiders y se sienten como extraños y cómo integrar esta nueva visión. Tienes un texto muy romántico, muy bonito que tienes en tu Facebook. Lo voy a copiar en la caja de descripción del podcast, ¿va? Hay un montón de cosas ahí. Cuando me pica, me baja y lo pongo, pero nomás en el Facebook y nomás para los cuates. Sí, pero voy a copiar ese texto porque creo que le puede servir a todas las personas que están en un proceso de integración duro con cualquier medicina. ¿Va? Adelante. Órale, pues. Oigan, amiguitos, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar este reencuentro tan mágico. Y ya saben que nos ayudan mucho compartiendo el episodio, suscribiéndose al newsletter y dándole clic a la campanita para que sean siempre parte de Sabiduría Psicodélica. A mí me encuentran en Instagram como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica. Y nos escuchamos el próximo domingo. No dejen de visitar también sabiduriapsicodélica.com. Bye, bye.